Esta historia comienza en la Academia Seirei. Nuestra protagonista es una albina llamada Lisa Mikhailovna Kuyo, y siendo el primer día de escuela, ya acaba de rechazar al chico más popular de todos, llamado Ando. Luego de esto la vemos entrar a su salón. Ahí saluda a Kuse Masachika, nuestro protagonista, quien al estar dormido no responde. Por ello le mete una patada a su silla y de esta manera lo despierta, y nuevamente lo saluda, pero esta vez lo regaña por dormir en clase. Luego de trasnocharse viendo anime, Kuse aclara que el anime terminó de emitirse temprano, solo que la discusión del episodio se alargó demasiado. Alia supone que se refiere a algo relacionado a las redes. Sin embargo, Kuse menciona que estuvo hablando durante 2 horas por teléfono con un amigo. Alia, no pudiendo creer que sea tan tonto, le dice algo en ruso, mientras Kuse bosteza. Este se percata y le pregunta si dijo algo. Alia contesta que no, que solo dijo que era patético. Esto ofende a nuestro muchacho, pero ya que. Luego de esto cambian de clase. Sin embargo, Kuse no logra encontrar su libro de química, ya que se le olvidó en casa, así que le pide a Alia que compartan libros. Alia acepta. Es así que los vemos sentarse juntos. En eso que el profesor escribió en la pizarra, Kuse estaba por quedarse dormido. No obstante, Alia lo golpea con su lapicero, lo que lleva a Kuse a levantar la mano. El profesor, viendo que levantó la mano, le pregunta si sabe la respuesta, a lo que Kuse, sin siquiera saber en qué pregunta están, voltea a ver a Alia. Esta le señala la respuesta. Bien emocionado, Kuse le hace caso, pero termina siendo la incorrecta. Con nuestro muchacho habiendo fallado la respuesta, el profesor le pregunta a Alia, contestando correctamente, algo que indigna a Kuse, quien le reclama por decirle la respuesta equivocada. Alia aclara que solo le estaba enseñando en qué pregunta estaban, pero Kuse insiste en que estaba señalando la respuesta. Alia le voltea a ver, y con una sonrisa burlona le dice que esas son puras mentiras, puras patrañas. Seguido de esto le dice algo en ruso. Kuse le pregunta qué le dijo, a lo que esta contesta que simplemente lo llama idiota. Nuestro pelicastaño sabe que eso no es cierto, pues en realidad quiso decir que adorable eres. Acá Kuse nos cuenta que de niño jugaba a menudo con una niña rusa que vivía cerca de la casa de su abuelo, por lo que ahí fue cuando aprendió y pudo entender el ruso, hablando bastante bien. Sin embargo, nunca pensó que lo llevaría a esa situación tan absurda, en la que una belleza rusa le tira a los perros solo en ruso y él entiende. En eso se pone a pensar en lo que pasaría si le dijera que le entiende, pues de seguro se desmayaría de la vergüenza, por ello prefiere callarse. Ya en la hora de descanso, Kuse saca su teléfono. Al verlo, Alia le recalca que está prohibido el uso de celulares, a no ser que sea por emergencia. Nuestro pelicastaño asegura que se trata de una emergencia, ya que el pool gratuito de su juego se acaba en 10 minutos. De este modo lo vemos gritar de felicidad al conseguir un personaje. Alia, cansada de escucharlo, le confisca su celular. Ahí se da cuenta de que se trata de la diosa de la luna, de la mitología japonesa. Le pregunta a Kuse por qué su pelo es gris y no negro, a lo que este contesta que no sabe, pero que le da igual, ya que lo que importa es que es linda. Esto molesta a Alia, así que le devuelve su teléfono. Escuchando cómo el pelicastaño se pone feliz al ver dicho personaje, es que Alia le dice en ruso que es un pedazo de infiel, pues ella también tiene el pelo gris. Nuestro muchacho se aguanta y apartando la mirada le pregunta qué dijo, a lo que esta responde que le dijo que es un vicioso de los juegos. Siendo esto, Kuse se ofende y le resalta que eso es una falta de respeto, puesto que no puede considerarse vicioso porque no gasta dinero. Además que es una ofensa para las ballenas, los verdaderos viciosos. Luego de esto los vemos en la hora de almuerzo. Kuse y sus otros 2 amigos están en una mesa comiendo. En ese el pelón grita con lágrimas en los ojos que quiere ser popular. Mientras hablaban al fondo se escucha un alboroto. Los chicos voltean a ver y ahí observan a los miembros del consejo escolar, siendo estas Alisa, la tesorera, Yuki Suou, la portavoz, y por último Marilla, la secretaria y hermana de Alisa. El pelón muestra su envidia con nuestro prota, mencionando que tiene mucha suerte por hablar con Alisa, la reina del hielo. Kuse niega esto, después de todo no deja de enojarse con él. El pelón destaca que es mejor eso que lo ignore, ya que básicamente no le habla a nadie más que a él. En eso le preguntan a nuestro pelicastaño por Yuki, ya que han escuchado que incluso ha rechazado a más chicos que la propia Alia, por lo que puede que esté comprometida. Cuando Alia y Yuki buscaban asiento, es que nuestro protagonista las voltea a ver, y en esos segundos él y Yuki cruzan miradas. Debido a esto, Yuki se acerca y le pregunta a Kuse si puede sentarse con ellos. Nuestro muchacho no ve problema alguno, pero igualmente les pregunta a sus amigos si están de acuerdo. El pelón y el guapo aceptan con gusto. De este modo vemos a Kuse y Yuki platicar muy cercanos. Alia, algo celosa, les pregunta si acaso son amigos. Yuki le revela que se conocen desde que eran niños, ya que han ido a la misma escuela desde el jardín de infantes. A todo esto Kuse les pregunta si acaso son amigas. Yuki contesta que están en proceso, pero que como mínimo le gustaría ser amiga de Alisa. La albina baja la mirada y le dice que no cree que se vaya a divertir mucho siendo su amiga. Ante esto Yuki le pregunta si no le parece mala idea de ser su amiga. Alia, algo avergonzada, le contesta que no. Ahí es que los amigos de Kuse se van, al no soportar un ambiente tan alegre. Dejan así solo a nuestro pobre protagonista. Ni bien se ven los chicos, Yuki se acerca a Kuse y le pregunta si ya ha considerado su ofrecimiento de unirse al consejo escolar. Nuestro pelicastaño le recalca que no le interesa, mencionando que está seguro que encajaría muy bien con ella y con Alisa, ya que además tiene experiencia como vicepresidente. Esto sorprende a Alia. Entonces Yuki le cuenta que cuando iban a secundaria, ella era la presidenta y él el vicepresidente. Kuse aclara que solo lo hizo porque ella se lo pidió, puesto que en las elecciones se requería que cada candidato tuviera un compañero. Yuki solo se ríe y mirando a Alia le dice que puede que la sorprenda, pero Kuse es muy capaz de hacer bien las cosas. Esto ofende a nuestro prota, mientras que por su parte Alia, algo celosa, dice en ruso que eso ya lo sabe. Ya luego de comer, Yuki se despide de ambos, dejándolos solos. En esto Alia, notablemente celosa, le destaca a Kuse que por lo visto él y Yuki se llevan muy bien. Nuestro muchacho le pregunta si acaso le sorprende. La albina se lo confirma, pues no pensó que ninguna chica quisiera ser su amiga. Esto desconcierta a Kuse, y señalándole le pregunta si acaso ya no es amiga. La albina le da la razón, y ya no se le menciona que tiene cosas que hacer en la sala del consejo, pero ahí vemos cómo se va bastante alegre. Cambiamos de escena y se nos muestra un recuerdo. Un Kuse más pequeño llega a un parque en donde se encuentra una
una niña rusa. Ambos se sientan juntos a ver el atardecer. Vemos como Q se siente algo diferente al verla. Luego de un rato se estaban despidiendo. La pequeña le da un beso. Y justo en ese momento nuestro pobre protagonista despierta del sueño. Sentándose en su cama y tocándose la mejilla menciona que estudió ruso como un loco, porque quería hablar con ella, pero al final olvidó su nombre. Ahora lo vemos en la escuela ordenando y limpiando todo el salón. Habiendo terminado llega Alia, quien se sorprende al ver que se levantó temprano. Al entrar al salón ambos se acuerdan en que ella se encargará de limpiar la pizarra por la mañana. Gus al acercarse se percata de que su media está mojada y le pregunta si acaso pisa un charco, a lo que la albina contesta que no. Y sentándose menciona que le salpica un camión por el camino, pero que no pasa nada. Después de todo tiene calcetines de repuesto de su casillero. De pronto cambia de tema y le pregunta a Gus si no quiere entrar al consejo escolar. Nuestro pelicastaño contesta que no piensa entrar al consejo. Ante esto Ale estaba por preguntarle si aceptaría si ella se lo pide. Sin embargo se arrepiente y no dice nada. Tras esto se quita el calcetín, pero y nota que Gus se apartó la mirada bastante nervioso. Así que para molestarlo le pide que le traiga un calcetín de su taquilla, ya que según ella no puede ir porque se quita el calcetín. Nuestro muchacho como buen caballero acepta, y cuando estaba por entregársela a la albina le pide que se lo ponga. Esto desconcierta a Kuse, quien le pregunta qué le pasa. Ahí le contesta que se lo pide como agradecimiento por traer el calcetín, ya que pensó que sería un buen premio para él. Kuse, bastante indignado, menciona que eso solo funciona con la gente con gusto peculiar, pero que por eso es un gran premio para él. En eso Alia dice en ruso que también es un premio para ella. Esto pone nerviosa a Kuse, quien se pregunta en su mente por qué le extrañan sus muestras de cariño en ruso, y quizás su obsesión por ser perfecta la tiene agotada, y lo está usando como válvula de escape, pero que eso significa que se está exponiendo mentalmente, por lo que podría ser un exhibicionista. Al verlo tan pensativo, la albina le pregunta si le ocurre algo. Kuse le menciona que solo estaba pensando en lo que había dicho. Con un rostro burlón, Alia contesta que nada importante, que se lo dijo que era un cobarde, así que se lo pondrá ella sola. Esto ofende a Kuse, así que poniéndose de rodillas sujeta su pie. Alia nerviosa le pregunta qué está haciendo, a lo que Kuse responde que solo está poniéndoselo tal y como se lo había pedido, además que lo llamó cobarde y eso hirió su orgullo. De esta manera lo vemos ponerle la media, mientras Alia salta y tiembla de vergüenza. En esto que estaba por terminar de ponérsela, es que por accidente se le va la mano. Esto altera a Alia, que dándole una patada lo deja en el suelo y se va. Luego en clases vemos a nuestro protagonista hablar con su amigo acerca de que sus gustos por las piernas han salido a la luz. En la hora de descanso, Kuse persigue a Alia para disculparse por lo de la mañana. La albina le dice que ya le da igual. Después de todo, Jenna está enojada, aunque dejando de un lado eso, se disculpa por haberle dado una patada. Acercándose a él le pregunta si está bien y si no se hizo daño en el cuello. Kuse, viendo que está demasiado cerca, se aleja y le resalta que no tiene por qué preocuparse. Es más, considera que él tendría que darle las gracias por enseñar algo precioso. Desconcertada, Alia se pone a pensar y se da cuenta a qué se refiere. Avergonzada le pregunta si acaso la vio. Kuse aparta la mirada y agachando la cabeza le agradece por enseñar algo tan maravilloso. Ante esto, Alia le da un puñetazo y lo manda contra el suelo. Ruborizada le grita en ruso que es un estúpido y que ojalá se muera. Dicho esto, sale corriendo. Nuestro pelicastaño no se queda atrás y le empieza a perseguir mientras se disculpa. De este modo los vemos correr por los pasillos y hacer parkour por la escuela. Luego de 10 minutos de estando corriendo, ambos se encuentran cansados. Kuse le pregunta si se encuentra bien, a lo que la albina contesta que le estaría si no lo hubiera seguido por toda la escuela. Kuse le da la razón y a manera de disculpa le ofrece una bebida. Alia le pregunta qué pretende, a lo que Kuse contesta que le regala eso como humilde ofrenda de paz, ya que sabe que le encanta lo chiruco. Después de todo siempre la ve tomándolo. Esto avergüenza a la albina, quien acepta con la excusa de que tiene sed. Mientras lo bebe le pregunta a Kuse en ruso si no quisiera un sorbo. Esto deja en aprietos a nuestro pelicastaño, quien se pregunta si acaso es un evento de beso indirecto así de la nada, pero termina arrepintiéndose y solo le pregunta qué fue lo que dijo. Alia resalta que solo dijo que no hay nada como agua dulce después de hacer ejercicio, pero seguido de esto se ríe. Y nuevamente hablando en ruso le dice a nuestro prota que no tiene ni idea. Esto molesta a Kuse, quien con una brutal impotencia dice en su mente: si tú supieras. Ahora cambiamos de escena. Vemos a Kuse llegar al almacén de materiales en busca de Yuki. Este le agradece por venir. Nuestro muchacho le pregunta qué quiere de él, y esto molesta a Yuki, quien le pide ser más educado. Es más, le sugiere que le pregunte cómo Tierna se le hizo esperar mucho. Kuse le hace caso y de igual forma ya responde. De pronto aparece Alia, quien les dice que por lo visto se llevan muy bien. Kuse, viendo que Yuki lo había planeado, le deja de rodeos y les pregunta si quieren que les ayude a ordenar el almacén. Yuki se lo confirma. Así vemos a nuestro prota mover las cajas de un lado a otro. En eso se detiene a platicar un rato, pero ahí son interrumpidos por Alia, quien les dice que menos hablar y más trabajar. De este modo ambos vuelven a su trabajo, aunque de la nada Kuse escucha a Alia decir en ruso que ella también quiere atención. Nuestro protagonista se aguanta, pero nuevamente Alia habla en ruso y dice repetidas veces que vaya con ella. Kuse con una impotencia se pregunta si acaso no le da vergüenza. Alia lo voltea a ver y en su mente dice que se le está diciendo claramente y no tiene ni idea. Ya luego de terminar van a la oficina del consejo escolar. Ahí conoce al presidente del consejo, Kensaki. Nuestro protagonista reconoce que tiene una aura imponente, pero no le da más importancia y se despide. Sin embargo, Kensaki lo detiene y le dice que como presidente no puede dejar que se vaya con la mano vacía tras ayudarlos. Por ello le invita a cenar. Yuki le sugiere a Kuse que acepte, mencionando que cuando llegue a casa no tendrá la cena lista. Esto le parece extraño a Kensaki, pero Yuki resalta que se conocen desde niños. El presidente no le da más vueltas y también invita a Yuki y Alia. De este modo los vemos por la tarde en un restaurante familiar. Acá el presidente le pregunta a nuestro prota si no le interesaría unirse al consejo. Algo incómodo, Kuse contesta que no quiere saber más de consejos escolares, que ella tuvo bastante secundaria. Ahí Yuki también le pide que se una, y así ambos se presentan de nuevo a la presidencia. Kuse se niega y le pregunta para qué lo necesita él si igualmente será la próxima presidenta. Ahí
interviene Kensaki y le menciona que Yuki no tendrá el puesto asegurado, pues hay más candidatos y una de ellas es Alia. Esto sorprende a Kuse, pero justo llega la camarera con los pedidos, y al salir del restaurante de noche, Yuki y el presidente se van juntos y dejan solos a los protagonistas. Estos dos se van solitos. En el camino Kuse le pregunta si de verdad quiere ser la presidenta del consejo. Alia contesta que sí y que ya lo dijo antes. En cierta parte se separan y cuando Kuse regresa a casa observa que hay un par de zapatos en la entrada. Es así que vemos a Yuki, echada leyendo un manga en el sofá. Nuestro protagonista con disgusto le pregunta qué hace allí, a lo que Yuki contesta que se quedará a dormir. Estos dos hablan y discuten del manga incestuoso que está leyendo la Yuki. Al día siguiente Kuse es despertado por Yuki, quien sentada encima de él le da los buenos días y le exige que se levante de una vez, que tiene una cita con su querida hermanita. Así los vemos pasar por un supermercado, viendo diferentes tipos de ropa. En eso Kuse le pregunta a Yuki si es cosa suya o está viendo algo plateado espiándolos. La hermana contesta que no y que los estuvo siguiendo justo después de llegar a este piso. Sabiendo ahora que Alia los está siguiendo, Kuse se pregunta qué hacer para salir de esta. Pero entonces Yuki se acerca a la albina para hablarle. Alia, viendo que ya la descubrieron, les dice que las vio hace un ratito, pero que no encontraba el momento para acercarse. Obviamente los hermanos saben que eso no es cierto. Ahí Yuki le pregunta qué le trae por ese lugar, a lo que Alia contesta que venía a comprar ropa. Yuki cambia de tema y le pregunta si ya almorzó. A esto Alia contesta que no. Siendo así, Yuki le pregunta si le gustaría ir a almorzar con ellos. Kuse le interrumpe y le cuestiona si acaso piensa llevar a Alia a ese restaurante. Al ver su actitud, la albina le pregunta si acaso tiene algo de malo. De repente Yuki le pregunta si aguanta la comida picante. Al escuchar la palabra picante, Alia supone que se refiere al curry pon suave. Por ello responde que no hay problema. Kuse le intenta advertir que es un restaurante donde sirven un ramen super picante, pero Alia terca le pregunta si acaso le molesta que vaya. Sin más opción, Kuse la lleva. Y al estar frente al restaurante, la albina queda perpleja por el nombre y les pregunta por qué se llama Olla Infernal. Yuki la tranquiliza y le menciona que todos los platos llevan la palabra infernal. De este modo piden una mesa. Al ver la carta, Alia queda intrigada por los nombres, pero más cuando Yuki le menciona que cada plato tiene diferente reacción en el paladar. Al mirarla a Alia muy pensativa, Kuse menciona que tomará la piscina de sangre infernal, ya que lo mejor es no lanzarse pidiendo la primera vez que viene. Alia opta por lo mismo, afirmando que hay que empezar por lo básico. Viendo que ambos van a pedir lo mismo, Yuki también se apunta. Mientras esperaban, Alia se fija de que Yuki está vestida de forma más masculina. Esta explica que como no hay clases quería cambiar un poco. Yuki nota los celos de la albina, así que le cuenta que esta mañana estuvo con Kuse en la cama. Todos en el restaurante se quedan escuchando atentamente. Entonces Yuki continúa diciendo que como quería ponerse algo distinto, le pidió prestada esa camisa. Alia voltea a ver a Kuse para preguntarle qué significa todo eso. Kuse intenta esclarecer el malentendido, diciendo que ya aparece en su casa. Se metió en su cuarto y se lanzó a su cama, pero al ver el rostro de Alia sabe que no le cree. La albina queda desconcertada al ver semejante plato, pero armándose de valor toma los palillos y del primer bocado. Ni bien lo siente su paladar, deja caer los palillos. Kuse le pregunta si se encuentra bien, a lo que esta reacciona y tranquilamente les dice que está muy bueno. De este modo los vemos comer, pero Kuse escucha a Alia decir en ruso que es un sufrimiento. Nuevamente le dice que no tiene que forzarse a comerlo, pero la albina con el orgullo en alto le dice que está muy rico. Ahí Yuki le pregunta su opinión con respecto al plato. La albina contesta que está muy bueno, siendo así Yuki le ofrece un poco de la lágrima del diablo, mencionando que con eso puede hacerlo más picante. Kuse se da cuenta que la malvada Yuki lo está haciendo a propósito, así que le dice a Alia que no debería hacerlo. Como siempre, esta con el orgullo en alto le dice que una gotita no la matará. De esa manera la vemos echar un poco. Temblorosa coge los palillos y le da un bocado. Al sentir el picor en el paladar lanza un grito de agonía. Ya luego de comer vemos a esta sentada en el parque junto a Kuse. Le pregunta a este por Yuki, a lo que nuestro protagonista le menciona que se fue, ya que tenía que comprar algo. Nuestro muchacho al verla tan decaída le pregunta si quiere un helado. Alia le contesta que sí. De este modo los vemos probar tremenda bola de azúcar. De repente Kuse le pregunta el motivo por el que quiere presidir el consejo. Con firmeza Alia contesta que porque quiere, o si acaso necesita un motivo para querer llegar más alto. A esto Kuse le pregunta si tiene compañero de candidatura. Alia contesta que no y asegura que no será un problema, ya que no necesita a nadie. Kuse le recuerda que las reglas dicen que necesita un compañero. Ante esto le resalta que solo necesita un vicepresidente sobre el papel, por lo que intentará buscar a alguien por ahí que le apoye. Kuse lo comprende, pero de pronto Alia dice en ruso que ojalá fuera él. Esto perturba a nuestro protagonista, quien tiene un recuerdo amargo, pues se encuentra parado viendo a un estudiante llorando tras haber perdido las elecciones. De regreso al presente, Alia le pregunta si tiene planes para después. Este contesta que no, a lo que la albina le pregunta por Yuki. Este le menciona que ya se verán luego, siendo así le pide que le ayude a ir de compras. Kuse le pregunta si está segura, puesto que eso es algo muy íntimo. Alia confundida le pregunta si es cierto. Ahí Kuse entra en cuenta que ella no tiene amigas con las que ir de compras, así que no entiende cómo va esto. Con esto en mente acepta ayudarla. Esto le parece rara a Alia, que incluso mientras eligió un vestido se pregunta por qué empezó a portarse bien con ella, y si acaso no cree que es capaz de llegar a ser presidenta. Esto la molesta demasiado, así que cuando se mete al probador se dice a sí misma que lo va a dejar loco con su desfile, para que sepa quién manda. De esa manera la vimos probarse un vestido blanco. Ya estaba por salir, pero en eso se pregunta qué pasaría si no reacciona, pero esto dura unos segundos, ya que se dice a sí misma que si no lo hace le parte la cara. Con total seguridad abre la cortina y le pregunta qué le parece. Nuestro muchacho le halaga diciendo que le queda muy bien. Resalta que ese conjunto mejora su elegancia y feminidad, y hace que esté más linda que de costumbre. Todas estas palabras dejan sin palabras a Alia, que rápidamente cierra la cortina. Ruborizada la vemos hecha bolita, preguntándose qué demonios fue eso, y cómo es que la llenó de elogios. Por su parte, nuestro Kuse anda tirado en el suelo, gritando en su interior que es demasiado vergonzoso. Regresando con Alia, esta anda golpeando el suelo bastante emocionada. En eso se calma y menciona que está sorprendida al saber que
que Kuse es capaz de elegir a una chica. Se pone a pensar y se pregunta si acaso está acostumbrado. A su mente viene el rostro de Yuki, y recordando que su conjunto era bastante masculino se pregunta igual. De este modo sale y le pregunta a Kuse qué le parece. Este nuevamente la llena de elogios. Esto continúa así durante un buen rato, hasta que como último conjunto se prueba algo muy atrevido. Pero pensando en que le gustaría a Kuse sale bien decidida y le pregunta qué le parece. Sin embargo, junto a Kuse estaba Yuki, quien al verla con esa ropa se sonroja y le dice que es muy atrevida. Nuestra albina en completo silencio cierra la cortina y se hace bolita mientras dice en ruso: trágame tierra. Ya luego los vemos en el tren. Los hermanos andan en sus teléfonos, mientras que Ali anda disociando por ahí. Cuando llegan a la estación, los hermanos se levantan y se despiden de la albina. Ali estando sola se pregunta en qué estaba pensando al ponerse una falda tan corta, pues de seguro creerán que es una cualquiera. En esto se da cuenta de algo, y es que ambos bajaron en la misma estación. Ya luego de regreso a casa, es recibida por su hermana Macha. Esta última al verla decaída le pregunta si le pasó algo. Ali le contesta que no, pero Macha insiste y le pide que le cuente. Ali accede y le menciona que se encontró con Kuse y su amiga de la infancia. Macha se ríe diciendo que siempre se altera cuando se trata de él. Sin rodeos le pregunta si le gusta Kuse. Ali le niega esto y con seguridad le dice que son amigos. Ante esta respuesta Macha le pregunta cómo se hicieron amigos, pues según tenía entendido odiaba a los vagos que no se preocupaban por nada. Al pensar en esto, Ali rememora su pasado. Hace 6 años en la escuela la maestra había dejado un trabajo en equipo. La pequeña Ali estaba emocionada diciendo que querían un gran trabajo. Ni bien repartieron el trabajo, Alia fue a una floristería y una carnicería para hacer el trabajo. Sin embargo, cuando regresó a clases, se dio con la sorpresa de que sus compañeros ni siquiera habían avanzado. Uno decía que no suponía problema, ya que era pan comido. Además que tenían una semana para hacerlo. Cuando vieron su trabajo le sugirieron que se lo tomara con calma. Después de todo solo era un trabajo escolar. Esto molestó a Alia, por lo que terminaron discutiendo. Tras esto la protagonista hizo completamente sola su trabajo. El día de la entrega de resultados, la maestra dio como mejor informe a otro grupo. Esto frustró a Alia, quien mientras regresaba a casa se dijo a sí misma que se equivocó al esperar algo de ellos y que no volvería a pasar, pues desde ahora lo hará todo sola. Luego de este amargo recuerdo saltamos varios años hacia adelante. Alia ingresa a su nueva escuela, recientemente transferida. Todos se acercaban para saber más de ella, pero al tocar la campana de inicio de clase regresaron a sus asientos. Al estar todo el salón calmado se dio cuenta de la presencia de un chico dormido en su pupitre. Esto le pareció raro, así que lo despertó. Este chico resulta ser nuestro buen Kuse. Cuando se levantan ambos se presentan, aunque su actitud algo despreocupada la dejó algo intrigada. Así se dedicó a observarlo durante el día en diferentes clases, y cuando finalmente regresaron al salón y lo vio dormido, entendió algo, y es que es un completo vago. Luego de esto no ocurrió nada destacable, hasta que se acercó al festival escolar. La clase decidió hacer una casa embrujada, así todos empezaron a trabajar. El buen amigo del prota, Takechi el pelón, estaba encargado de distribuir los trabajos. Alia se dedicaba a tejer los trajes, con la misma dedicación que en aquel entonces, pero al hacerse tarde todos estaban yendo. En eso escuchó a unas compañeras preguntarse si lo conseguirán. Otra decía que no debían tomárselo tan en serio, ya que solo era un festival escolar. Esto molestó a Alia, quien recordando aquel momento siguió tejiendo pese a las constantes heridas. Luego de un rato apareció Kuse. La albina desconcertada le pregunta qué hace allí, a lo que Kuse contesta que tenía unos asuntos pendientes. Al verla tejiendo le aconseja que regrese a casa y que continúen mañana con todos. Alia se niega alegando que se irá a casa cuando acabe algunos más. Bien a su terquedad, Kuse le menciona que el club de manualidades accedió a ayudarle con los trajes. También le mostró un permiso para poder pasar la noche en la escuela y le dice que con eso seguro que hasta el menos motivado se motivará. Alia confundida le pregunta cómo lo consiguió, a lo que Kuse le explica que solo le pidió al expresidente del consejo que moviera algunos hilos. Además le dijo al club de manualidades que los chicos ayudarían, ya que si lo venden como una oportunidad para presumir ante las chicas, seguramente los chicos se apuntan. Dicho esto, le aconseja que se vaya a casa. Después de todo, no tiene que hacerlo todo ella sola. Este último afecta a Alia, quien dando un golpe a la mesa le dice que si va a participar, quiere que sea una buena atracción y no algo medio hacer. Dicho esto, le pregunta si acaso tiene algo de malo eso. Ante esto, Kuse le dice que se está esforzando en lo que no debe. Le resalta que una persona no puede construir solo una atracción, y con festivales escolares para que todos trabajen juntos, por lo que si quiere hacer la mejor atracción, deberá centrarse en motivar a los demás. Alia estaba por decir algo, pero se detiene, agarra sus cosas y bastante molesta le dice que se va a casa. En el pasillo y en las escaleras, vemos a esta preguntarse qué le pasa a ese tipo. Y bueno, luego de esto el salón se queda una noche para completar el trabajo. El pelón como buen encargado motiva a todos para hacer un gran trabajo. De este modo vemos a todos trabajar durante esa semana arduamente. Llega el día del festival, gracias a la ayuda de Alia y los demás, lograron obtener el premio a la mejor atracción, cosa que festejaron alegremente. Por la noche de ese mismo día, se realizó un baile tradicional en el patio. Kuse observaba esto sentado. En eso se acerca Alia, quien le pregunta si puede sentarse a su lado. Nuestro muchacho no ve problema, pero le pregunta si no piensa bailar o si acaso no sabe. Esto ofende a Alia, quien le deja en claro que de pequeña hacía ballet, por lo que este baile no supondría ningún problema, aunque se admite que rechazó a todos diciendo que no sabía bailar. Kuse, llamándole a la reina del hielo, le dice que no se esperaba menos de ella. Esto molesta a Alia, quien le pide que no la llame así, ya que parecería que es una señorita rica malcriada. Kuse se disculpa y promete no llamarla así. Mientras platicaban, Alia le agradece por lo que hizo, y como forma de perdón piensa pagarle la deuda como pueda. Siendo así, Kuse se pone a pensar en algo. Ahí se le ocurre una idea, así que le pide que la deje llamarla con un apodo especial. La albina le menciona que en su familia le llaman Alia. Sabiendo esto, Kuse le pide que también la deje llamarla así. Esto le parece raro a la albina, a lo que Kuse le explica que es como el idol de la clase, sería un honor ser el único que la llame así. Oír dicho motivo repugna a Alia, pero justo aparecen 3 alumnos, los cuales invitan a bailar a Alia.
Alia. Kuse, al ver que no dejan de hablar, la sujeta de la mano y disculpándose con los chicos les dice que ella está con él. De este modo los vemos ir al centro de todos, sujetados de la mano, aunque al día siguiente del baile nuevamente Kuse volvió a ser el mismo vago de siempre, durmiendo en el pupitre, algo que decepciona a Alia. Ahora sí regresamos al presente, y Matcha le dice que esa historia parecía el comienzo de una historia de amor preciosa. Alia le pide que no diga eso, y le recalca que ellos son solo amigos. Matcha continúa diciendo que es una clásica historia de amor, que pasa de amigos a pareja. Sacando un colgante le menciona que Sai y ella también eran así. En la escuela Kuse llega a la sala del consejo estudiantil para ayudar en algo. Allí el presidente le presenta a Sacha. Ambos se dan la mano, pero al hacerlo Matcha cambia su semblante a uno de asombro. Perpleja le pregunta su nombre completo, al escuchar que se apellida Masachica queda atónita. En eso los interrumpe el presidente, así que se separa y se disculpa, diciendo que se puso muy contenta al conocer al amigo de Alia. Esto dejó desconcertado a Kuse, quien simplemente se queda quieto. De repente Matcha le habla en ruso. Nuestro protagonista, siendo hasta el que no entiende, le pregunta qué dijo, a lo que esta le dice que preguntó si se iban a comprar. Es así que los vemos en una tienda de accesorios decorativos. Matcha encuentra un peluche de gatito que se parece a Alia, así que lo compra. Luego van a una tienda de tés. Mientras Matcha veía cuál té comprar, Kuse esperaba apoyado viendo por la ventana. En eso Matcha lo llama y le pregunta cuál le gusta más. Nuestro muchacho se disculpa y le menciona que no entiende de té negro, pero en su mente se dice que de seguro Yuki intervendría. Después de todo, su madre le enseñó mucho del tema. Acá tiene un recuerdo. Cuando estaba pequeño, su padre le reveló la impactante noticia de que él y su madre se iban a separar. Nuestro protagonista, ante una difícil decisión, le dijo que preferiría quedarse con él. De esta manera lo vemos parado frente a una pequeña Yuki bastante enferma, quien disculpándose con Kuse le dice que ella se quedará con mamá. De regreso al presente, Matcha lo ve algo pensativo. Se acerca y le pregunta si le pasa algo. Kuse contesta que no, pero Matcha acariciando su rostro le dice que se ve muy decaído. Acerca su rostro al de Kuse, y mientras le acaricia el cabello le susurra al oído que puede estar tranquilo, que todo está bien. Esto confunde demasiado a nuestro protagonista, pues aquella sensación tan relajante le resulta muy familiar, como si algo calentara su cuerpo. De pronto le empieza a quemar la espalda, y es que Matcha tenía el vaso de té apoyado detrás suyo. Sintiendo un poco de dolor le pide que lo aparte, pero por accidente se resbala y le termina cayendo todo. Así escuchamos los alaridos de nuestro Kuse, mientras que el peluchón los ve. Ya de regreso a la oficina del consejo escolar, Kuse le entrega los suministros al presidente. Este los inspecciona minuciosamente, confirmando que son normales y aceptables. Volteando a ver a nuestro prota le agradece, pues no sabe qué habría pasado si dejaban irse la Matcha. Siendo así, nuevamente le pregunta si no quiere entrar al consejo. Kuse se niega, pero Matcha le sugiere que lo haga extraoficialmente. Escuchar todo esto de ambos confunde a Kuse, así que le pregunta al presidente por qué insiste tanto para que sea un consejo. El presidente contesta esto con otra pregunta, y es porque está tan decidido a no unirse. Nuestro protagonista le asegura que no sirve para estar en el consejo escolar. El presidente discrepa y le dice que fue un buen vicepresidente del consejo durante la secundaria. Ante esto, Kuse le dice que por eso mismo no sirve, pues estar allí no le ayudará a cumplir ningún objetivo en concreto. Kensaki, entendiendo que de eso se trata, le pregunta si tiene algo de malo. Le revela que él se hizo presidente para ganarse el corazón de la chica que le gustaba. Sacando su celular le muestra una foto suya de hace 2 años. Le cuenta que tras enamorarse de una de las dos grandes bellezas de su año, se esforzó al máximo para ser un hombre digno de ser su novio. Tanto el presidente como Matcha le dicen que no necesita un motivo adecuado, que puede unirse por amor o amistad, siempre que eso facilite la vida de los alumnos. Así que no tiene por qué agachar la cabeza, ya que no es motivo para avergonzarse. De pronto Kuse tiene un recuerdo. En las elecciones al consejo escolar de la Academia Seirei, lo vemos parado detrás de Yuki. Esta le pide que le apoye como siempre, pero Kuse se niega, argumentando que es un fastidio. Ante esto Yuki voltea y con una sonrisa le recuerda que es su hermano. De regreso al presente, Kensaki le menciona que si quiere unirse al consejo para que otra persona sea presidente también está bien. Kuse promete que lo pensará, pero ahí cambiando de tema le pregunta por Alia. El presidente le explica que se encuentra mediando una disputa entre los equipos de béisbol y fútbol, ya que ambos requieren el campo para entrenar, pero ningún equipo quiere ceder. Al escuchar esto Kuse se despide, y al salir de la oficina piensa que ir un rato a ver qué pasa. Así pasamos con ambos equipos discutiendo, y Alia en medio de ambos escuchando todo. Enes interviene, y propone que el equipo de béisbol use el parque que está cerca del río. Esto molesta a los del equipo, quienes preguntan por qué deberían hacerlo ellos y no los de fútbol. Esto reanima el conflicto. Viendo cómo ambos equipos discuten y no le prestan atención, empieza a llorar. En voz baja y en ruso suplica que alguien le ayude. Justo en ese momento entra Kuse, quien saludando a todos se presenta como el encargado de los asuntos generales del consejo. Así regresamos unos cuantos minutos atrás. Kuse caminaba cerca del lugar, escuchando la disputa de ambos equipos. Al asomarse por la puerta vio a Alia intentando calmar a todos. Ya estaba por irse, pero entonces escucha el pedido de ayuda de Alia, motivo por el cual decide intervenir. Siendo así regresamos en donde estábamos. Rápidamente habla con ambos equipos y propone que el equipo de béisbol entrene junto al río porque tiene menos miembros. A cambio el equipo de fútbol enviará gente para ayudar con el proceso. Esto molesta a ambos grupos, pero ahí la manager del equipo se ofrece ayudar. Siendo así el equipo de béisbol acepta, por lo que la disputa se soluciona. Luego de esto Kuse y Alia regresan a la oficina del consejo. En el camino nuestro muchacho se disculpa con Albina por haberse metido y precipitado las cosas. Alia le quita importancia y principalmente le pregunta por qué hizo esa propuesta si era obvio que el equipo de béisbol no iba a acceder, pero también como si supiera que la manager iba a ofrecerse ayudar. Kuse se sorprende de que lo haya visto, pero Alia responde que por supuesto, pues notó cómo le estuvo mirando todo el rato mientras se quejaban los de béisbol. Con una sonrisa Kuse le revela que la manager está saliendo con el capitán del equipo de béisbol y que por esa misma razón el capitán no abrió la boca en todo el rato, pues quería ayudar a su novia, pero como capitán tiene prioridades. Además que era raro para la manager porque sabía que el
equipo de fútbol pedía demasiado. Por ello supo que si proponía eso ya accedería. Dicho esto, siguen caminando, pero ahí se encuentra con el presidente. Este les pregunta si pudieron resolver el problema y ambos se lo confirman. Sin embargo, Kuse ya se dio cuenta que todo estaba planeado por el presidente. Este último, viendo que lo descubrieron, cambia de tema y le pregunta si ya tomó una decisión. Kuse contesta que sí. De este modo dice su nombre completo y menciona que tendrá el honor de ser parte del consejo escolar. Siendo así, el presidente le pide que lo acompañe a la oficina para llenar el formulario. Por la noche vemos a Ali y Kuse salir de la escuela. Este último le comenta que siente que cayó en la trampa del presidente, algo que no le gusta, pues está seguro que si hubieran tenido tiempo le habría hecho rellenar el formulario mismo. En eso él se detiene. Volteando a ver a Kuse, le pregunta si de verdad se va a unir y si lo hace para presentarse a las elecciones de Yuki. Kuse replica preguntando qué haría si fuese así, si acaso olvidaría su objetivo de ser presidenta. Ahí le contesta que no y le asegura que será presidente aunque tenga que enfrentarse a él. Después de todo, no piensa rendirse. Kuse, viéndola con una convicción tan firme, le menciona que de ser así hará que ella sea la presidenta del consejo, así que desde ahora puede contar con él, que no la dejará sola. Extendiendo su mano le pide que se calle y simplemente tome su ayuda. La albina se seca las lágrimas y estrechando su mano le agradece, además que le dice algo en ruso, cosa que acelera el corazón de Kuse, quien tiene un recuerdo con aquella niña rusa de su infancia. Al ver que está muy pensativo, Alia le comienza a apretar la mano y completamente furiosa le pregunta si acaso estaba pensando en Yuki. Kuse niega rotundamente haber estado pensando en Yuki. Esto molesta aún más a Alia, la cual, preparándose para darle una cachetada, le dice que si quiere ser perdonado, calle y recibe lo que está por darle. Acto seguido vemos a nuestro prota tirado en el suelo, diciéndole con el pulgar arriba que fue una buena bofetada. Pero bueno, con todo solucionado, ambos regresan a casa. Al llegar al edificio de Alia, esta le pregunta si su mejilla está bien. Kuse le tranquiliza diciendo que solo siente un poco de picazón, y en así Alia se acerca y dándole un beso en la mejilla se despide. Esto deja confundido a nuestro muchacho, quien exige que al menos diga en ruso lo que hizo para que pueda entenderlo. Luego de un rato, Alia está en su habitación, tumbada en su cama recordando lo que le dijo en la entrada de la escuela. Con un flashback se nos muestra que en realidad le dijo me gustas, pensando en lo que acaba de hacer se dice a sí misma que es imposible que le guste a Kuse y que solo se dejó llevar por la situación. En ese momento escucha a alguien llegar a su casa, sale para ver y resulta ser Macha, sentada en la entrada. Al verla algo rara le pregunta si le ocurre algo. Esta última con entusiasmo le cuenta que conoce a alguien maravilloso. Así es, se trata de Michelle el peluche. Esto deja confundida a Alia, pero cuando Macha se dirige a su habitación, le menciona a la albina que Kuse le parece encantador y que ahora entiende por qué le gusta. Alia nuevamente niega que le gusta, a lo que Macha le pregunta si lo dice en serio. Esto molesta a Alia, quien le dice que es una pesada. La hermana mayor, viendo su comportamiento, le dice que es adorable cuando oculta lo que siente, pero le advierte algo, que debería darse prisa y decirle lo que siente, o no podrá hacerlo si se lo quita la otra. Mencionado eso, va a su habitación. Oír esto confunde a Alia, quien se pregunta qué demonios le pasa a su hermana. Por otro lado, Kuse se encontraba regresando a casa, pensando en todo lo que acaba de suceder y lo vergonzoso que fue, pero pensando en la confesión que le hizo Alia, se niega a creer que sea cierto y opta por decir que solamente se dejó llevar, y de seguro estará llorando tras haber recuperado la cordura. De pronto se le vino un recuerdo. Cuando estaba pequeño escuchó a sus padres discutir fuertemente. Con esto en mente se dice a sí mismo que el amor es una emoción caprichosa y poco fiable, así que es un tonto por preocuparse. Además no entiende por qué le dijo que podía contar con él, alguien que se escapó y dejó a cargo del apellido a Yuki. Ya al llegar a casa nota que los zapatos de su hermana están en la entrada. Esto le parece extraño, ya que según tenía entendido estaría ocupada con algunas cosas. De igual forma ingresa y al abrir la puerta del baño se encuentra esta completamente desnuda. Yuki empieza a gritar diciéndole que es un pervertido, pero Kuse no se lo cree y le pregunta si acaso lo tenía preparado. Yuki se lo confirma juguetonamente, pero cuando Kuse estaba por irse, esta lo detiene y le pregunta si acaso no le pica la curiosidad de saber por qué lo hizo. Le explica que es una razón muy obvia, pues hace poco se dio cuenta que han estado viviendo juntos durante años y nunca tuvieron el evento canónico de ver a su hermana vistiéndose. Kuse le reclama por hacer tal tontería, pero Yuki lo calla y le dice que se dio cuenta que la miró de arriba abajo. Ante esto, Kuse se pone serio y le menciona un gran secreto, que enseñar la piel descaradamente no emociona nada, y la clave es ver las cosas de refilón. Esto impacta a Yuki, y justo cuando nuestro muchacho estaba por irse victorioso, ella lo detiene y le dice tajantemente que no engaña a nadie, pues está segura que la vio de arriba abajo. Viéndose acorralado, Kuse admite que la vio, pero solo hasta el pecho. Ya luego vemos a los hermanos en el cuarto de Kuse. Mientras platicaba, nuestro protagonista saca el tema de Alia y le revela a Yuki que decidió apoyarla para que sea la presidenta del consejo. Se percata como el rostro de Yuki cambia y estaba por preocuparse, pero de la nada la hermana se echa en su cama gritando que Alia le robó a su hermano. Voltea a ver a nuestro protagonista y le pregunta si acaso no le bastan las de copa C, que anda buscando una copa R de rosa. De este modo lo vemos seguir bromeando y molestándolo. Ya luego de un rato se calma y le pide a nuestro protagonista que la peine como forma de disculpa, y Kuse acepta. Entonces mientras lo hace, Yuki vuelve a tocar el tema. Kuse le pide que lo disculpe, pero Yuki le menciona que no hace falta, que después de todo será una rivalidad fraternal, algo clásico en los mangas. Dicho esto, se levanta y le dice que ya está bien. Sin embargo, al salir de la habitación vemos a esta decir que es una pena que haya encontrado a alguien que lo motivara y no haya sido ella, pero con un rostro bastante serio asegura que de todos modos no perderá. Al día siguiente nuestro protagonista despierta algo extraño, pues Yuki siempre suele hacer algo para despertarlo. Se pregunta si acaso estará mal, pero rápidamente descarta esto diciendo que ya no es así. Cuando estaba por salir de su cuarto, siente como una mano le sujeta el pie. Espantado voltea y se da cuenta que Yuki metida debajo de su cama. Luego de reírse intenta salir, pero se da cuenta que está atorada. Le pide ayuda a nuestro protagonista. Sin embargo, este modo de venganza agarra su sábana y le tapa la única salida.
vida. Ya en la escuela, en clase Ali esperaba nerviosa la llegada de nuestro protagonista. Desconcertada se pregunta a sí misma por qué lo está, pues de seguro entrará como siempre, con cara de dormido. Justo en ese momento llega Kuse, quien saluda a todos y principalmente a Alia. Esta última responde cordialmente, pero al levantar la mirada nota como el rostro de Kuse está deslumbrante. Cuando se sienta se pone a verlo de reojo y dice en su mente que no parece el de siempre, ya que parece alguien más frágil y se ve espectacular. Incluso nota que durante la clase no se durmió en ningún momento. Al llegar a la clase de deporte se pone a pensar y se pregunta si acaso de verdad piensa cambiar su comportamiento por ella. En eso que dirige su mirada a Kuse, nota como este recibe un balonazo en toda la nuca, algo que claramente le preocupa. Sucedido esto, vemos a Kuse sentado en la entrada descansando. Ahí se le acerca a Alia para preguntarle si está bien. Este se lo confirma y menciona que solo salió porque hacía calor, pero que volverá en un rato. Ante esta respuesta Alia se acerca, pone su mano en su frente para medir su temperatura, pero no nota nada raro. Mientras ella hacía esto, nuestro protagonista lo echaba por no mirar de frente. Luego de esto van a beber agua en el grifo y ahí se encuentra con Matcha. Ella lo saluda como de costumbre, no obstante Kuse fija su mirada en el cielo para evitar verla. Al verlo hasta cercano se le interviene y se lleva a Kuse. En el camino nuestro protagonista se pone a pensar en los insultos que le dirá, pero termina siendo todo lo contrario. Alia le pregunta si está mejor por lo del balonazo en la cabeza. Esto desconcierta a nuestro muchacho, quien directamente le pregunta si acaso no se está portando demasiado bien con él. Algo apenada Alia le contesta que la ha visto decaído en todo el día, por lo que se preocupó. Viendo que de eso se trata, Kuse le cuenta que esta mañana salió sin desayunar. Esto avergüenza y enoja a la albina, quien no puede creer que se haya preocupado por él. Indignada se va del lugar, diciendo en su mente que es un idiota y que no puede enamorarse de ese perdedor. Kuse solo se queda aliviado de ver que volvió a ser la de siempre. Cambiamos de panel regresando al salón. Cuando ya todos están marchando, Kuse le pregunta a Alia si pueden ir juntos a la oficina del consejo escolar. La albina se levanta y sin dirigirle la palabra camina hacia la oficina. Al estar a punto de llegar ven que el equipo de fútbol y béisbol salen de ahí mismo. Esto los confunde, pero deciden entrar. Al abrir la puerta ven un estudiante con una espada de bambú en la mano. Los invita a pasar y más tranquilo se disculpa con ambos, diciendo que pensó que eran los de béisbol y fútbol, que venían a pedir otra cosa. Esta chica resulta ser Chiseki Sarashina, la vicepresidenta del consejo escolar y novio del presidente, alguien con carácter y una gran fuerza. Justo ahí también llega Matcha y poco después Yuki. Con todos reunidos el presidente de inicio de la reunión del consejo escolar, y como primer paso le pide a nuestro protagonista que se presente. Usted termina de presentarse y menciona que se encargará de los asuntos generales del consejo. Añade algo más, pues menciona que el año que viene Ale y él se presentarán en las elecciones. Así sigue mencionando algunas cualidades y pasatiempos. Con esto mencionado, Gensaki le dice que ella es miembro oficial del consejo, así que como primer trabajo le pide que acompañe a Matcha y trabaje con ella, y aunque asume que se adaptará enseguida por su experiencia previa, también quiere que trabaje con los demás, mientras aprende cómo funciona todo. Kuse le pregunta si es por algún motivo de falta de personal, algo que Gensaki se lo confirma. Ahí Yuki los interrumpe, y le menciona al presidente que lleva a hablar con el club de arte sobre su exhibición, pero como sabe que hablarán de presupuesto, le gustaría que Alisa, la tesorera, la acompañe. Tanto el presidente como él acepta su petición, así ambas salen de la reunión, pero esto preocupa a nuestro protagonista, quien dice en su mente que seguramente pasará algo. De esta manera vemos a ambos caminar por el pasillo en completo silencio. Alia viendo fijamente a Yuki considera que es un buen momento para sacar el tema a flote. Le pide un momento para hablar y en una lo vacía le avisa que se va a presentar a la presidencia junto a Kuse. Yuki le responde que ya lo sabe. Después de todo el mismo Kuse se lo dijo anoche. Dicho esto le pregunta si eso es todo. Alia contesta que sí. Además dice que no piensa disculparse porque no ha hecho nada malo, pero que solo quería decírselo en persona. Yuki viendo que de eso se trata, reafirma que no tiene la necesidad de disculparse, ya que a final de cuentas Kuse eligió por sí mismo, así que no tiene voz ni voto en eso, ni tampoco el derecho a pagar con ella su malestar, pero se admite que la pena que no la escogiera a ella. Al ver su actitud, Alia estaba por preguntarle algo, sin embargo se arrepiente. De repente Yuki, como si supiera lo que le iba a preguntar, le dice que sí ama a Kuse más que nadie en todo el mundo, incluso más que sus propios padres. Revelado esto, le pregunta a Alia qué siente por Kuse. Mientras se va acercando le pregunta si está enamorada de él. Acorralándola contra la puerta le exige que se aclara. Después de todo ella le dijo que lo ama. Tomando valor, Alia contesta que no puede decir si está enamorado o no. Sin embargo no piensa dejar que se lo quede, ya que Kuse es de ella. Al escuchar esto Yuki sonríe. De aparte le dice que se queda satisfecha con haberle sacado todo eso. Sin más le pide que vayan al club de arte. Todo esto perpleja a Alia, quien se dice en su mente que siente que acaba de cometer una locura. Por otro lado, Kuse y Matcha trabajan en conjunto. Al verla tan concentrada, Kuse queda sorprendido, pues no creyó que trabajaría tremendamente bien. Todo lo contrario a Chiseki, que resultó ser bastante torpe. Al terminar gran parte del trabajo, Matcha sugiere que tomen un descanso, así que se levanta para preparar el té y le entrega una taza a Kuse. Este al probarlo destaca su buen sabor, pero también tiene un recuerdo, pues su madre de igual forma era muy aficionada al té. Mientras ambos degustaban durante su descanso, llegan Ali y Yuki. Esto no parecía importarle a nuestro protagonista, no obstante notó un comportamiento extraño en Alia, quien pegó su silla a la suya. La albina estando a la defensiva aclara que en Rusia se cree que es de mala suerte que una chica se siente en la esquina. Sin embargo Kuse continúa pensando que está demasiado cerca. De repente nota las miradas que se echan Yuki y Alia, entendiendo así que pasa algo entre ellas. Para confirmar lo que dijo Alia en un momento le pregunta a Matcha si es cierto. Esta se lo confirma y dice ya que la creencia se basa en que la gente soltera que se siente en la esquina no se casará nunca. Acercándose a su hermanita le pregunta si acaso encontró a alguien con quien casarse. Ali niega esto y menciona que solo no quería sentarse ahí. Sin embargo, en ruso y en voz baja dice que el matrimonio no se lo plantea. Esto le escucha a Kuse, quien no puede creer que haga eso con Matcha adelante. Termina el trabajo, Ali y Kuse regresaban a casa. En eso nuestro muchacho se detiene y le pregunta si podrían desviarse un rato
rato para hablar sobre una cosa de las elecciones. De este modo los vemos sentados en una mesa. Kuse, al ver que está comportándose diferente, le pregunta si pasó algo con Yuki. La albina niega esto, pero y le pregunta si acaso le está saliendo con Yuki. Nuestro muchacho niega esto tajantemente, a lo que Alia le vuelve a preguntar si lo hizo en serio, pues Yuki le dijo algo. Soltando un suspiro, Kuse le deja algo en claro, que Yuki no es la señorita buena y educada que aparenta ser, además que solo le está tomando el pelo para ver cómo reacciona. Pero dejando eso de lado, le pide que hablen de las elecciones. Siéndole franco, le dice que ahora mismo no pueden vencer a Yuki. Explica que normalmente hay 3 parejas de candidatos a estas alturas, y de hecho al principio de secundaria su consejo tenía 6 parejas, así que había 2 aspirantes. No obstante, la mitad se echa atrás del congreso estudiantil antes de las elecciones. Alia se muestra confundida al escuchar este último, así que Kuse le explica que es como una competencia de debates entre alumnos. Sabiendo esto, le pide que le explique cómo es eso que la mitad se echó atrás, a lo que Kuse detalla que cuando el congreso presenta a los candidatos, pasa a ser una previa de las elecciones. Cuando debaten sobre políticas y un bando vence al otro, se crea una jerarquía a ojos de muchos alumnos. Resalta que tradicionalmente los candidatos se enfrentan hasta que al final solo queda un par de parejas o algo así, y si bien no todos los candidatos se unen al consejo escolar, no es normal la falta de gente en este año, por lo que intuye que ninguno tiene esperanzas de vencer a Yuki. Mientras Kuse explicaba y sacaba su análisis de todo esto, Alia bebía su refresco bastante molesta, porque Kuse no estaba para nada nervioso estando con ella. Nuestro muchacho se da cuenta, así que le pregunta si lo está escuchando. Alia contesta que sí, menciona que solo estaba distraída con su lado, pero en su mente le dice que sí porque se está comportando muy aburrido y serio. Ahí se le ocurre una idea, vino a su lado, coge la cuchara y le pregunta si quiere probar un poco. Kuse lo rechaza, pero Alia insiste diciendo que no le dé vergüenza. Cogiendo una cuchara del lado intenta dársela en la boca. Nuestro muchacho se muestra nervioso y le menciona que mejor irá a pedir otra cuchara. Al insistente le pregunta si acaso llamará al personal solo para que le traigan una cuchara. Decidida se levanta y poniendo la cuchara cerca de su boca le dice que eso es normal en Rusia. Kuse se da cuenta que está mintiendo por lo roja que está, pero al final termina cediendo cuando Alia le pide que abra la boca. Luego de tremendo beso indirecto que casi desmaya a nuestro protagonista, regresan al tema de las elecciones. Alia le pregunta la forma para vencer a Yuki. Kuse contesta que ir de cara no servirá de nada, así que deberán hacer una campaña que muestre otro enfoque. Le pone como ejemplo al presidente Kensaki. Le explica que no estuvo en el consejo secundaria, pero que de igual forma ganó gracias a una estrategia elaborada, pues al principio cuando se presentó como candidato, el periódico de la escuela escribió sobre él, seguramente para burlarse. Sin embargo, Kensaki usó esto para ganarse el apoyo de la gente, mejoró su aspecto y calificaciones, siendo que de este modo todos empezaron a animarlo, y esa oleada de apoyo lo llevó hasta la victoria. Con todo esto, él entiende que necesitará un trasfondo para ganarse el apoyo de los estudiantes. Luego de esto se quedan un rato en silencio, pensando en qué hacer con esa cuchara. Kuse tiene una idea, y le pregunta a ella si puede pedirle algo, a lo que esta acepta, siendo así la camarera le trae un plato de comida picante, y junto a eso otra cuchara. Alia resalta que no hacía falta pedir otro, pero Kuse se sincera y le dice que le da vergüenza. Alia aprovecha esto para molestarlo, diciendo que pensó que ya estaba habituado a la compañía femenina. Kuse también responde y le dice que está sorprendido por ver lo poco que le importa. Pregunta si acaso en Rusia los besos indirectos son comunes. Esto molesta a Alia, quien en ruso le dice que solo haría eso con él. Pero bueno, mientras comen, Alia le pregunta cómo hacer para ganarse el apoyo de los estudiantes, al igual que hizo Kensaki. Kuse le menciona que primero debería enseñar lo dispuesto que está a esforzarse, y para ello tiene la ceremonia de clausura, el primer discurso que el consejo hace ante todo el alumnado. Con esto presenta y le pregunta qué decir en su discurso, a lo que Kuse contesta que lo que quiera, ya que el público es más receptivo si dice lo que piensa. La albina le pregunta si no tiene ningún consejo concreto, pero Kuse le dice que no tiene por qué mentir, ya que ella es totalmente cautivadora tal y como es. Esto sonroja a la albina, que en ruso le pregunta en qué sentido y lo dice que también le sigue elogiando. Por su parte vemos a Kuse probar su platillo. Alia le pregunta si está bueno, algo que Kuse confirma y le pregunta si quiere. Alia nota lo picante que está, pero sabe que si lo rechaza Kuse pensará que no le gusta la comida picante, así que decide aceptar. Ahí Kuse recuerda que a Alia no le gusta la comida picante, sin embargo, entendiendo que es demasiado tarde se disculpa en su mente, y le entrega un tazón con chile entero. Alia con el sudor en la frente toma valor y da un bocado. No pasa ni un segundo y la vemos retorcerse del dolor. Al terminar de comer regresan a casa. Kuse le pregunta si se encuentra bien, cosa que él le confirma, y cambiando de tema le pregunta qué hará con Yuki, pues ahora que él se presentará con ella, Yuki tendrá que encontrar un nuevo compañero. Kuse le quita importancia diciendo que es demasiado popular, pero teniendo en cuenta que dicha persona tiene que estar en el consejo lo ve complicado. Ahí recuerda a Taniyama, y menciona que si aparece alguien como ella tendrá muchos problemas. Alia, no sabiendo de qué habla, le pregunta quién es esa tal Taniyama. Kuse le cuenta que en secundaria ya compitió hasta la final con Yuki, cuando ganó las elecciones. Así es, la misma chica que lloraba en sus recuerdos. Pensando un poco, considera que es raro que haya decidido no presentar su candidatura. En eso se detiene, algo que extraña a Alia, pero este le dice que pronto sabrán con quién se presenta Yuki. Al día siguiente en la oficina del consejo, Yuki toma la palabra y menciona que presentará a alguien. Se abre la puerta y entra una alumna con cabello largo. Esta se presenta como Ayano Kimishima, de la clase 1C. Se unirá al consejo y se encargará de los asuntos generales. Dirigiéndose a nuestro protagonista, le pide que trabajen duro en el equipo de asuntos generales. Kuse, viendo que se trata de ella, se torna algo disgustado. Al terminar la reunión, Kuse caminaba por los pasillos. En eso la voz de Ayano lo llama. Al voltear no ve a nadie, pero nuevamente Ayano le habla desde atrás. Esto asusta a nuestro muchacho, quien le pregunta si necesita algo. Ayano le pregunta si le podría otorgar un minuto de su tiempo, cosa que Kuse acepta. De este modo la vemos guiarlo hasta un lugar, pero Kuse en su mente resalta lo sorprendente que es, tal y como si fuese un ninja. Ahora los vemos en un lugar apartado. Kuse le pide que vaya directo al grano. Siendo así, Ayano le menciona que ya se enteró que planea presentarse a las elecciones con la señorita Kuyo, así que le pregunta si es cierto. Kuse se lo confirma, a lo que Ayano le informa que esta señora expresó su descontento con este giro
giro de los acontecimientos, que no puede creer que se enfrente a la señorita Yuki tras haber dejado el apellido Suou. Esto enfurece a nuestro protagonista, que recuerda aquella charla con el viejo, quien le dijo que si se iba solo serían desconocidos y no podrían reconocer a Yuki como su hermana. Mandando al diablo al viejo, le pregunta a Ayano si acaso le envió para confirmar si es verdad o no. Ayano niega esto y afirma que se lo preguntó por voluntad propia. Después de todo, como ayudante de la señorita Yuki, su labor es evaluar cualquier amenaza. Inexpresiva le dice que creía que nunca haría algo que pudiera entristecer a la señorita Yuki. Le pregunta si le importa tanto a la señorita Lisa como para traicionar y herir a su hermana, y acaso es porque siente algo especial por ella, como por ejemplo estar enamorado. Gus niega esto y afirma que le prometió que haría lo que pudiera para ser la presidenta. Y con respecto a Yuki, es un efecto secundario y nada afortunado, ya que no decidió hacerlo para enfrentarla, así que le pide que le diga una cosa al viejo, que no culpe a Yuki de esto, y si tiene algún problema que venga y que se lo diga a la cara. Ayano promete que lo hará, pero como última cosa le pregunta si el amor que siente por la señorita Yuki se ha visto alterado. Gus niega esto y con seguridad contesta que Yuki sigue siendo la persona más importante para él, por ello le pide que por favor le ayude. Con el tema cerrado, ya no se va del lugar. Ahora vemos a Kuse sentado en el salón junto a sus dos amigos viendo revistas de idols. Esto no le llama la atención a nuestro protagonista, sin embargo el pelón insiste en que elija una. Kuse acepta y al señalar a una, sus amigos mencionan que esa se parece a Matcha. Nuestro muchacho viendo la mejor nota que sí es cierto, pero cuando estaba diciendo esto aparece Alia, quien con una mirada de repudio lo empieza a soltar en ruso. Esto se siente a su sitio, pero y los amigos cambian de tema y le preguntan a Kuse si ha pensado en salir con Yuki. Nuestro protagonista descarta esto por completo, diciendo que quiere una novia que pueda ser su mejor amiga. Ante esto le pregunta en ruso si se refiere a alguien como ella. Nuestro muchacho al oír esto se ruboriza, cosa que no sus amigos. Gus agrega que quiere una chica con una linda sonrisa. Al decir esto vemos como en el lado de él empieza a caer nieve. El amigo guapo le da la razón, diciendo que la gente con mirada fría es muy distante. Nuevamente vemos a él llenarse de nieve. Finalmente esto empeora cuando el pelón dice que le claves como salen adelante en su vida diaria, pues ahora vemos a Alia cubierta de nieve. Dándose cuenta de esto, Gus les pide que tengan cuidado con lo que dicen, no podrían lastimar a Alia. Es así que vemos a este estar a punto de llorar, diciendo en ruso que le da igual, no le importa que tiene amigos. Gus les exige que digan algo lindo. Así el pelón se levanta y con total seguridad afirma que eso da igual, cuando hablan de una chica tan hermosa como Alia. Esto termina por molestar a la protagonista, quien para no se frente a Gus se disculpa por ser una chica que solo es bella y no tiene más encantos. A consecuencia de esto les confisca la revista de idols. Por otro lado, Ayano llega a una aula vacía. En el interior se encuentra con Yuki, quien le pregunta si está satisfecha. La niña se lo confirma y agrega que el señor Masachika sigue siendo el hombre que idolatraba. Yuki le pregunta qué le dijo, a lo que este empieza a contar que Gus se niega a dejarle la candidatura con la señorita Lisa, además que le pidió que le diera un mensaje al maestro. Al escuchar el mensaje, Yuki entiende que su hermanito va muy en serio. Ayano afirma esto y menciona que su agresividad envió unas de choca su útero. Esto preocupa a Yuki, quien le pregunta si le hizo eso. Ayano contesta que sí. Entonces Yuki, solo para comprobarlo, le pregunta si no estará enamorado de él. Ayano responde que eso es correcto, que él lo idolatra igual que ella, pero no siente nada en el aspecto romántico. Después de todo, nunca tendría el valor de creerse a su novia y solo desea servirle como una herramienta. Antes de terminar, resalta que Masachika dijo una última cosa, repitiendo las mismas palabras. Le dice que ella es la persona más importante para él. Esto altera a Yuki, que aguantando la respiración abre la ventana y deja salir todo el aire. Asegura que estuvo cerca, que casi dice que lo quiere a gritos en plena escuela y que su querido hermanito sabe muy bien cómo tocarle la fibra sensible. Apoyándose en la pared entiende que está decidido a hacerle frente. Bastante interesada menciona que nunca pensó que Alia pudiera ser una rival peligrosa. Ayano difiere ante esto, diciendo que la mayoría de primero dan casi por hecho que ella ganará. Esto intriga más a Yuki, por lo que se pregunta cómo piensa revertir la situación su querido hermanito. Ayano le pregunta si acaso lo está disfrutando, cosa que Yuki confirma. Después de todo podría enfrentar a ese prodigio, el mayor talento que ha producido la familia Suou. Masachika, quien nunca pudo vencer en nada, se enfrentará a ella con una pareja formidable, Alia. Luego de esto vemos a las chicas jugar un juego de mesa. El presidente, la vicepresidenta y Gus observan todo. Dice que sin pelos en la lengua menciona que Alia es bastante previsible. En eso que hablan y chismean las hermanas Kuyo, Ayano como toda una ninja aparece detrás de Chisaki para ofrecerle un poco más de bebida. Esto sorprende a todos, por lo que Gensuke, algo curioso, le pregunta ¿y acaso su forma única de moverse se debe a que estuvo ayudando a Suou? Ayano contesta que sí y agrega que se le enseñaron a sus abuelos. Entonces Gus explica que sus abuelos servían a la familia de Yuki, pero Ayano aclara que sus padres son simples oficinistas y que ella escogió esto porque admiraba a sus abuelos. Dice que algo curioso le pregunta desde cuándo lo hace, a lo que Ayano contesta que no hay una fecha clara, pero decidió que seguir este camino en segundo de primaria. Gensuke le pregunta si no hace ruido es una habilidad necesaria para ser ayudante. Esta contesta que sí y cuenta que sus abuelos le insistieron mucho en eso, pues recuerda que decían que un sirviente nunca debe llamar la atención. De este modo vemos unos recuerdos, una pequeña Ayano practicaba el sigilo y también la meditación debajo de una cascada. De regreso al presente vemos a esta bien orgullosa. En eso Machi se acerca y le pide que le sirva más bebida. Al hacerlo se quedan sin nada para beber, así que Machi y Gus se ofrecen para comprar más. Caminando por el pasillo, Machi le agradece por ofrecerse a presentarse con Alia. Argumenta que su hermanita nunca ha podido confiar en nadie, por lo que se alegra de que lo tenga él. Esto le parece raro a Kuse, quien le pregunta si acaso el escondedor de Alia es su lado más responsable. Machi se detiene y mirando por la ventana le dice que es porque no quiere competir contra ella, sabe lo mucho que se esfuerza. Kuse le pregunta si ese es el motivo por el cual hace el papel de hermana alegre y despistada. Machi lo niega y explica que es agotador vivir siempre estresada, aunque no niega que intenta ser más relajada cuando está con Alia. Al llegar a la máquina expendedora, menciona que no quiere que Alia se sienta aislada. Destaca que las relaciones de hermanas son complicadas, debido a que son las personas más cercanas a la otra. A veces se ven obligadas a compararse y competir. Kuse dice en su
su mente que sabe perfectamente eso, pues solo consigue no sentirse inferior a Yuki porque no se contiene a la hora de mostrarle su amor y admiración. Al ver algo decaído, Matcha le acaricia la cabeza y le empieza a decir que todo irá bien, que es un buen chico. Curiosamente nuestro muchacho nos aparta, pero en su mente se pregunta por qué a ella no le cuesta nada atravesar esa armadura. A la mañana siguiente ella caminaba por el pasillo, en eso alguien la llama. Esta se presenta como Sayaka Taniyama y le pide un segundo para hablar. De este modo los vemos en un lugar apartado de la escuela. Allí Taniyama le pregunta si es cierto que va a presentarse a las elecciones junto a Kuse. Él le contesta que sí y pregunta si pasa algo. La pelinera le dice que es una jugada bastante rastrera, pues le acaba de robar a Zou, el compañero con el que quería presentarse. Menciona que no sabe qué clase de trucos usó, pero está segura que eligió a Kuse para fastidiar a Zou. De este modo ambos se empiezan a discutir. La gente se queda expectante desde los alrededores, pues al darse cuenta de lo que pasa se acerca de inmediato. Alia le explica lo que sucede, así que nuestro muchacho aclarece todo, diciendo que él se presentó con Alia por decisión propia y que Yuki está de acuerdo, así que amablemente le pide que se disculpe con Alia. Viendo que se trata de eso, Taniyama entiende que él es el culpable de todo. Se para frente a Kuse y lo desafía al Congreso Estudiantil, argumentando que alguien como él no tiene lugar en las elecciones a la presidencia. Mencionado esto, se corrige y afirma que no lo tiene en el consejo escolar en general. Alia intenta intervenir, pero Taniyama con una mirada imponente le pide que no se meta. Después de todo, solo es un adorno con buenas notas. Alia se rehúsa y parándose junto a Kuse, le dice que van a presentarse juntos a las elecciones, por lo que si ella como candidata quiere derrotar a Kuse, también tendrá que derrotarla a ella. Taniyama acepta y con total seguridad le dice que acabará con los dos de un plumazo. En un cambio de panel, vemos a Alia y Kuse reunidos con el presidente. Este les menciona el tema que tratarán en el debate, el cual será la revisión del profesor para acceder al consejo. Kuse comprende que Taniyama está yendo directo a él, pues sabe perfectamente que no tiene buena fama entre los profesores. Siendo franco, Kensaki les pregunta si de verdad van a hacerlo, ya que al final no ganarán nada. Alia se muestra decidida y menciona que si la vencen, su candidatura ganará legitimidad. Kuse concuerda con esto, resaltando que de ese modo podrán presentar la candidatura antes de la ceremonia de clausura, siendo así el presidente accede a anunciar el debate al final del día. Pero en eso Yuki sospechosamente se ofrece a encargarse del anuncio. Mirando a ambos les desea mucha suerte. Por la tarde vemos a ambos planear un discurso o alguna contramedida para Taniyama. El día del debate los vemos juntos en la entrada del auditorio. De repente una rubia se acerca, saludando confianzudamente a nuestro muchacho. Esta se presenta como Nonoami Yamae, compañera de Taniyama en ese debate. Cuando esta se va, Kuse le cuenta a ella que ella es la amiga de la infancia de Taniyama y que son como la noche y el día. Además es de las más populares de la escuela. Le dice que eso no debe preocuparles ahora y que mejor se centra en Taniyama. Estando en el estrado, él observa a todos los alumnos, mientras escucha cómo empiezan a murmurar diciendo que no tiene sentido, que ella va a perder y que Taniyama va a pasarle por encima. Todos estos comentarios ponen nerviosa a Alia, pero ahí llega Kuse, quien para tranquilizarla le hace preguntas incómodas sobre si usa una copa E. Viendo que está más tranquila, le recalca que solo haga lo que le parezca bien, que no tiene que ser perfecta, ya que si hace falta se encargará. De este modo Kensaki da comienzo al congreso escolar, teniendo como tema tratar la revisión de profesorado para acceder al consejo. Taniyama inicia dando su opinión con respecto al tema. Argumenta que durante los últimos 3 años, el consejo escolar estaba aceptando a cualquier estudiante que se ofreciera, cosa que le parece inaceptable. Plantea que se debería admitir solo aquellos que son recomendados por los profesores. Hasta el momento Kuse nota cómo se gana el favor del público. Al terminar con su discurso sigue el turno de Alia. Este empieza oponiéndose la propuesta. Argumenta que eso significaría restar la autoridad al consejo escolar. Esto repercute entre los estudiantes. Kuse también nota cómo ahora las opiniones están divididas. Con ambas habiendo dado sus opiniones, Kensaki da comienzo con el debate. Taniyama levanta la mano y pide la palabra. De este modo resalta que el consejo escolar ha aceptado últimamente a todos los voluntarios. Ante esto, ella le recalca que no se ha creado ningún problema por ello. De este modo ambas siguieron debatiendo, pero al ver que el grupo de Taniyama estaba quedándose atrás, no escribió algo en su celular. De pronto, mientras debatían, uno de los alumnos saca a flote el hecho de que él es una forastera. Esto genera que entre los alumnos murmuren. Algunos afirman que ella no sabrá nada de sus centros y es recién llegada. Otros le dan la razón a Taniyama. Todo esto pone nerviosa a Alia, quien se queda sin saber qué decir. En esto recibe una pequeña palma en la espalda por parte de Kuse, quien la felicita por hacer un buen trabajo, pero que ahora él se encargará. De esta manera toma la palabra y se dirige a los alumnos y les pregunta si de verdad es necesario debatir. Les recuerda que ya tomaron una decisión al elegir a Kensaki como presidente. Empieza a burlarse de él, pero también resalta sus cualidades, diciendo que pasó de ser un perdedor a un buen candidato a la presidencia. Con sus palabras deja callados a todos los estudiantes y finalmente da por terminado el debate. Kensaki estaba por decir las declaraciones finales. Sin embargo, Taniyama sale corriendo del lugar. Detrás de ella va Alia. Por su parte, no acepta la derrota y da como victoriosa a Kuse, algo que deja desconcertados a todos los presentes. Cambiamos de panel. Unos recuerdos se muestran en la pantalla. Estos provienen de Taniyama. Nos menciona que cuando vio a Kuse y Yuki en aquel entonces, pensó que encontró la pareja perfecta. Ambos se apoyaban y tenían confianza plena entre sí, que tenían un vínculo más fuerte que ninguno y que jamás tendría la posibilidad de vencerlos, cosa que le ayudó a aceptar la derrota, aunque sintió algo de envidia. Pero por esa misma razón, cuando lo vio con Alia se sintió traicionada. Ahora la vemos correr por la escuela. En eso Alia la detiene y le pide que espere, pero al ver su rostro se percata de que está llorando. Taniyama le pregunta por qué tiene que ser ella, por qué tuvo que separar a Kuse y Zou, que eran especiales, por quienes pudo aceptar la derrota y abandonar su objetivo. Alia le menciona que si tiene algo que decir no se lo guarde. La pelicorta empieza a quejarse, diciendo que los puso en un pedestal y depositó toda su fe en ellos, pero que al final se sintió traicionada. En eso llega Nonoa y le dice a Alia que ahora ella se encargará de su amiga. Nuestra Albina acepta, pero antes de irse le dice a Taniyama que ella tampoco sabe por qué la escogió Kuse. Sin embargo, quiere asegurarse de que tomó la decisión correcta, así que lo dará todo y quizá también puede algún día conseguir que ella diga que fue lo correcto. Dicho esto,
se marcha. Las amigas se quedan platicando, a lo que Nonoa le sugiere a Taniyama que cuando esté más calmada vaya a disculparse con Kuse. Por otro lado, en el auditorio en el cuarto del Switcher se encuentran a Yan y Yuki. Esta última se encuentra observando todo y menciona que su hermano es un blando, pues está segura que podría haber acabado con la farsa enseguida, pero no lo hizo y por ello sabe que no le darán problemas si solo pueden hacer eso. Por la tarde, Kuse y Yela se encontraban solos. Esta última le cuenta lo que le dijo Taniyama sobre que Yuki y Yela eran tan especiales que los puso en un pedestal y que por eso pudo rendirse. Dirigiéndose a él, promete que lo dará todo y demostrará que hizo lo correcto al presentarse con ella. Hablando justamente de eso, le pregunta por qué eligió presentarse con ella y no con Yuki. Kuse le revela que se presentó con Yuki porque no se veía capaz de rechazarla, y si bien una parte de él quería ayudarle a sus actividades, cree que su culpabilidad fue el mayor factor. A su mente viene el recuerdo de cuando se fue junto a su padre de casa y dejó sola a Yuki con su madre. Aclara que en comparación de antes que se lo movía la culpabilidad, esta vez las cosas son distintas, pues se presentó para vicepresidente por voluntad propia, porque quería ser su compañero. Ali, al verlo algo avergonzado, le dice que le gustaría que se explicara un poco mejor. Kuse le pregunta el motivo por el cual se presentó con él. Esta contesta que es sencillo, y seguido de esto menciona algo en ruso. Como de costumbre, Kuse disimula y le pregunta qué demonios le dijo. La albina solo se ríe y levantándose de su silla le dice que ya debe venirse. Antes de salir le pregunta qué fue eso que preguntó sobre el tamaño de su pecho. Nuestro muchacho se excusa diciendo que una chica que conoce le mencionó eso y dijo que seguramente sería una copa E. Alia solo lo mira y hablando en ruso le dice que es más o menos correcto. Esta respuesta deja completamente confundido a nuestro muchacho. Pasados los días, una noche Yuki y el viejo se encontraban cenando. Este último le comenta que ya se enteró del congreso escolar que se hizo el otro día y cómo es que la heredera de la familia Taniyama se retira en pleno debate. Yuki responde que debió tener sus motivos, a lo que su abuelo resalta que fueran las que fueran, hizo que la campaña de Masachika gane legitimidad. Le dice a Yuki que no importa que se enfrente, no puede perder, que si bien puede que no tenga tanta aptitud como Masachika, debe saber que un grandón tiene una gran responsabilidad, cosas de las que él huyó. Después de todo, nació con talento sin igual y con un privilegio sin par, pero se deshizo de todo. Le dice firmemente que perder contra él no es una opción, cosa que acata Yuki. Al terminar de cenar, Yuki estaba por regresar a su habitación, pero en eso su madre la detiene y le pregunta si su hermano y ella se siguen llevando bien. Yuki se lo confirma y le pregunta si quiere saber algo de él. La madre contesta que no y simplemente le desea suerte en su clase de chino. Estando en su habitación, Yuki le pide a Yeno que le permita abrazarla. De este modo la vemos desahogarse con ella. Al día siguiente en la escuela, cuando Kuse llega al salón, su compañero lo felicita por haber ganado a Taniyama. Nuestro protagonista, cansado de tanta atención, desvía esto a Alia, a quien le dice que los chicos quieren saber sobre sus años de la semana pasada. Sin embargo, nadie se anima a preguntar, así que Kuse recorre a su amigo el guapo, el cual comienza con sus preguntas y de este modo los demás se motivan. Pero tanta es la motivación que empiezan a decir comentarios despectivos de Taniyama. Esto molesta a Alia, así que le pide a Kuse que la acompañe un segundo, llevándolo a la oficina del consejo. Nuestro muchacho sabe de qué se trata, así que le pregunta qué planea, a lo que Alia dice que quiere ayudar a Taniyama. Sin objeciones, Kuse acepta, algo que sorprende a la albina, y le pregunta si está seguro. Nuestro muchacho contesta que sí, y le recalca que quería ayudarla. En eso Kuse se percata de que hay algo raro detrás del escritorio del presidente. Al principio pensaba hacer la vista gorda, pero al verse acorralado por otra situación romántica con Alia, no soporta y desvía la atención preguntándole a Kensei Kichisaki y hasta cuándo van a seguir escondidos. De este modo, los otros dos tórtolos salen debajo del escritorio y se disculpan alegando que solo estaban buscando algo que se les había caído. Todo esto avergüenza a Alia, pero Kuse propone que ambos hagan la vista gorda y olviden lo que pasó. Al salir estando en el pasillo, Alia, avergonzada por lo que acaba de pasar, se despide de Kuse, diciendo que tiene algo que hacer. Por su lado, Kuse va al salón de Nonoa y le escucha hablar con su grupo de amigos. Esta se da cuenta de su presencia, así que le pregunta si necesita algo. Nuestro muchacho se lo confirma, pero le pide que lo hablen en privado. De este modo van a un salón vacío. Acá la rubia le pregunta qué sucede y si acaso se le quiere declarar, pues de ser así está libre. Kuse niega a tratarse de eso y le sugiere que salga con alguien que le guste de verdad. Nonoa le revela que nunca ha salido con alguien que le gustara. Después de todo, no entiende nada sobre el amor y las relaciones. Kuse, evitando todo lo posible meterse en sus asuntos, le sugiere que intente no infravalorarse tanto. Esto le causa gracia a Nonoa, así que le dice que eso mismo le dijo Taniyama, solo que ella le dio un guantazo. Dejando todo de lado, le pregunta el motivo verdadero por el que la buscó. Kuse le cuenta que hay gente hablando mal de Taniyama, por lo que estuvo pensando si podían pararlo de algún modo, ya que a su compañera le molesta. La rubia se muestra sorprendida por lo bondadoso que resultó ser Alia, aunque no entiende por qué se lo cuenta a ella. Le recalca que son enemigos y le pregunta si llegó a notar que colocó gente entre el público. Kuse contesta que sí y que considera que ser guardián su amistad de esa forma. La rubia le revela que de entre todas sus amistades la única que le importa es Taniyama. Esto genera algo de intriga en Kuse, quien le pregunta el motivo por el cual aprecia tanto a Taniyama, alguien tan apasionada que debería ser todo un misterio para ella. Nonoa le dice que está equivocado, pues en realidad le intriga porque es todo un misterio y que por eso quiere tenerla cerca. Además le asegura que él también debe saber lo que se siente, el sentirse atraído por alguien con una pasión que uno no tiene. Destaca que ambos son cínicos pegados a unos compañeros optimistas y también le pregunta si van a seguir adelante con su plan cínico. Siendo así, Kuse propone que difundan un rumor, dando una explicación válida para la marcha de Taniyama, de tal manera que parezca que no huyó del enfrentamiento. Nonoa no ve problema alguno, pero le pregunta si está seguro, pues en ese caso su victoria quedaría en entredicho. Kuse le contesta que eso les da igual, a lo que la rubia termina por aceptar. Cuando Kuse se queda solo, se pone a pensar en esas típicas escenas de manga, en donde el protagonista llama a su espía. De esta manera menciona el nombre de Ayano. La ninja aparece de repente del escritorio del profesor.
Nuestro muchacho queda sorprendido al ver que realmente estaba allí, pero junto a Yeno también aparece Yuki. Los hermanos otakus empiezan a hablar. Sin embargo, justo llega Ali en busca de Kuse. La albina, al ver que nuestro muchacho está con sus amigos de la infancia, se pone celosa y se va bastante molesta. Por otro lado, Nono se encontraba caminando en el pasillo. En eso recuerda aquella ocasión en que Taneyama lo vio besándose con un chico. La peli corta le encaró por andar con diferentes chicos y dándole una cachetada le gritó que dejara de infravalorarse. De regreso a su salón, sus amigas le preguntan el motivo por el que Kuse la buscó. Nono explica que solo quería saber por qué Taneyama no vino a clase. Una supone que está deprimida por haber perdido el debate, cosa que Nono niega, y asumiendo toda la culpa les revela que se fue del debate porque estaba enojada con ella, ya que descubrió durante el congreso que había colocado a gente entre el público. Mientras tanto, en el aula de Kuse, este intentaba esclarecer la situación con Alia. Sin embargo, la albina no le cree nada y le pide que no ponga excusas. Rindiéndose y cambiando de tema, le pregunta si quisiera estudiar con él después de clases. Esto le parece raro a Alia, pero de igual forma acepta. De este modo los vemos en la oficina del consejo, estudiando completamente solitos. En eso llegan Yuki y Ayano. Estas se unen a ellos y así los cuatro se ponen a estudiar. Ahí también llega Macha y le sirve algo de té. De repente encuentran un libro de hipnosis que confiscó Chisaki. Esto emociona a Macha, quien le pide a su hermana que lo pruebe con ella. Alia se niega, así que Macha recurre a Kuse y esta se acepta. Entonces los vemos seguir los pasos del libro y finalmente Macha queda hipnotizada. Por un momento creen que es mentira, pero al ver que no despierta vuelven a leer el libro y siguiendo los pasos la despiertan. Cuando abre los ojos le pregunta a Kuse por qué se detuvo y tenía que dar un aplauso. Esto confunde a todos, ya que por lo visto no recuerda lo último. Alia se muestra reacia a creer, así que Yuki le sugiere que lo pruebe por sí misma para que compruebe si es verdad. La albina acepta y así los vemos seguir los mismos pasos, pero esta vez no solo queda hipnotizada Alia, sino también Macha. Viendo que realmente funcionó, Yuki piensa aprovechar el momento para saborearlas. De este modo les dice a ambas que se van a sentir cada vez más desinhibidas, liberadas de los grilletes del sentido común, desnudarán cuerpo y mente. De esta manera las hermanas se paran y se sientan junto a Kuse mientras Macha los acaricia. De pronto ella se levanta y empieza a desvestirse. De igual forma Macha. Kuse queda confundido, pero Yuki recuerda lo que dijo: desnudarán cuerpo y mente. Kuse, para evitar una posible tragedia, intenta detenerlas, repitiendo lo que indicaba el libro. No obstante, nada de lo que hace funciona y las hermanas siguen desabotonando las blusas. Al ver que nada funciona, Kuse se pregunta qué hacer, pero justo llega Chisaki, quien queda desconcertada al ver lo que está pasando. Yuki le explica que probó lo que decía el libro de hipnosis, pero ahora no pueden despertarlas. De inmediato Chisaki entra en acción y con unos cuantos movimientos reinicia ambas. Cuando las hermanas se despiertan, Yuki les recomienda que se vistan cuanto antes. Al darse cuenta que están semidesnudas se ruborizan y empiezan a gritar. Nuestro muchacho por su parte seguía apartando la mirada, pero Chisaki se le acerca y le pregunta si también vio, pues en este caso también lo reiniciará. Pero Kuse trata de salvarse negando con la cabeza. Por la noche Kuse intentaba estudiar, sin embargo no logra concentrarse. Justo en eso recibe una llamada de Alia. Al contestar le pregunta el motivo de su llamada, a lo que Alia contesta que por nada en particular. Kuse aprovecha para molestarla y le pregunta si cosa por qué lo echaba de menos. Inesperadamente Alia responde preguntando en ruso si eso está mal. Esto altera a nuestro muchacho, pues él escucha desde el otro lado un golpe. Dejándose de juegos, Kuse le pregunta el verdadero motivo de su llamada. Este le recuerda que había dicho que tendría por ocasiones estaba solo, por ello decidió llamar. Kuse le confirma que no pueden concentrarse, siendo así Alia le propone que hagan una apuesta. Le pregunta por su objetivo por esos exámenes, a lo que Kuse revela que quiere quedar entre los 30 primeros de su año. Alia resalta que es un objetivo bastante alto, pero le parece bien, así que le dice que si consigue su objetivo, hará cualquier cosa que le pida, lo que sea, pero en caso de no lograrlo, le hará cualquier cosa que ella le pida. Esto altera a nuestro muchacho, pero mientras hablaba solo, es que Alia dice en ruso un nombre de pila. Le menciona a Kuse que le acaba de decir una pista. Nuestro muchacho acepta y le promete que le hará lamentar por haber apostado algo así. Alia ignora ese comentario y le desea suerte con eso. Kuse le hace saber que se siente mal porque ignora su comentario con facilidad. Llamándose a sí mismo, su hermano le dice que le hará llorar. Alia confundida le pregunta que desde cuándo es hermano, si tienen la misma edad. Kuse le recuerda que ella cumpleaños el 7 de noviembre, mientras que el suyo es el 9 de abril, por lo que es mayor, ya que tiene 16 años. Al escuchar esto le cambia de actitud drásticamente y se queda en silencio. Para evitar el momento incómodo, Kuse se despide y cuelga. Por otro lado, Alia está en su habitación y nos revela que en realidad lo llamó porque le dio miedo a ver una serie, pero dejan a su dedo en su cama enojada, preguntándose por qué no le dijo que era su cumpleaños para celebrarlo. Se pregunta si acaso no le dijo que eran amigos. 5 días después la semana de exámenes ha terminado y Kuse lo celebra. De paso felicita a Alia, pero esta se muestra algo distante. Kuse nota esto, así que le pregunta si tiene planes para después de clase, pues le gustaría que vuelvan juntos a casa y hablar de ceremonia y clausura, cosa que la albina acepta. Por la tarde los vemos ambos regresar a casa. Alia rompe el silencio y le pregunta si acaso no quería hablar con ella sobre la ceremonia y clausura. Kuse se lo confirma, pero antes le pregunta si no está un poco distante desde que empezaron los exámenes, y que si bien casi no se nota él sí se da cuenta. Alia le pregunta si lo dice en serio, y acaso le importa tanto como para que se fijara tanto en ella. Kuse le dice que por supuesto, después de todo de su compañera. Al oír su respuesta ella se detiene y le sigue saber por qué no le invitó a su cumpleaños. Kuse le responde que no lo celebró, la albina no le cree. Entonces Kuse supone que en Rusia es normal que la gente celebra su cumpleaños, y así le explica que él no celebra su cumpleaños desde primaria. Habiendo aclarado el malentendido, aprovecha para molestar y preguntarle si acaso tenía tantas ganas de celebrar su cumpleaños con él. Alia niega esto e inventa una excusa como que en Rusia no invitar a alguien a tu cumpleaños implica que ya no te lleves bien con esa persona durante ese año. Y en así Kuse le propone que celebren su cumpleaños juntos, aunque sea 3 meses tarde, así que van a encontrarse para salir. El fin de semana la vemos reunidos en una plaza. En el camino
Kuse nota como todos los chicos están con Alia. Este se lo hace saber a la albina, cosa que a esta última le da igual y le sugiere que lo ignore. Después de todo ese precio que tiene que pagar por ser tan hermosa, Kuse supone que no la deben dejar en paz cuando va sola. Esta lo confirma, pero para hacer que la dejen de molestar, dice cosas en rosa hasta que se den por vencidos. Kuse la felicita por no dejar que unos babosos se le tiren encima. Esta actitud sorprende a Alia, quien le pregunta si acaso actuará como su novio. Nuestro muchacho contesta que así es. Después de todo le gusta actuar como un novio cuando está en una cita. Esto avergüenza a Alia, y en como de costumbre dice en ruso que es su primera vez, cosa que Kuse no cree. Luego de un rato llegan a un restaurante, piden una mesa y allí Kuse le empieza a explicar cómo va la ceremonia de clausura, como que primero los candidatos de la presidencia aplican sus políticas, y luego sus compañeros hablan de por qué lo respaldan. Resalta que luego viene lo importante, pues tras cada discurso llega la razón del público. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que algunos candidatos podrían recibir un silencio absoluto. Kuse se sincera, y le dice que le cuesta verse recibiendo la misma reacción que Yuki, pero que su objetivo ahora es mantener una distancia aceptable, así que no hay necesidad de vencerla. Además que lo más realista de su situación actual, así continúa pensando en un plan para ganarse el apoyo de los estudiantes. Justo en eso llegan sus pedidos, así que dejan a un lado el tema de la ceremonia, y se ponen a celebrar el cumpleaños atrasado de Kuse. Mientras probaban sus platos, Alia le pregunta si fue quien hizo ese rumor sobre Miyamae. Kuse lo niega y aclara que eso fue cosa de ella misma. Le explica que sería que dejaran de criticar tanto a Toriyama, pero pondría en duda el resultado del congreso. Se disculpa con Alia, pues sabe que pudo haber otra forma de solucionarlo. La albina lo tranquiliza, mencionando que no puede quejarse, ya que a final de cuentas ella no hizo nada para ayudar. Por esto mismo le agradece por hacer eso por ella. Como forma de agradecimiento se ofrece darle de comer en la boca. Kuse le acepta, pero se pregunta si en este caso no recuerda que la última vez que lo hizo no pudo agarrar la cuchara. En eso ve como Alia sigue comiendo con el mismo tenedor sin inmutarse, por lo que entiende que esta albina lo tiene peleando en la palma de su mano. Al terminar de comer, él le saca un regalo y se lo entrega. Al abrirlo, Kuse descubre que es una taza de esas que suele ser de pareja. Alia con una seguridad le dice que por supuesto, y la otra le está usando en casa. Esta vergüenza a Kuse, quien le pregunta si lo hizo en serio. Con una arrogancia, Alia le pregunta qué pensaría si le dijera eso. Con este último, Kuse entiende que definitivamente perdió contra ella. Cambiamos de escena. Ahora todos están reunidos en la oficina del consejo escolar. En eso, Macha se pone a preparar el té, pero cuando le sirve a Kuse, este nota como sigue incómoda por lo de la hipnosis. Cuando todos estaban yéndose para la reunión de pares y profesores, Macha se ofrece a recoger todo, junto a ella también se ofrece a Kuse. Estando sola, Kuse se disculpa con ella por la movida de la hipnosis. Algo nerviosa, Macha le dice que no importa, ya que al final empezó ella. Aunque luego curioso le pregunta por lo que hizo mientras estaba hipnotizada. Kuse le revela que los tomó Alia entre sus brazos y les acarició la cabeza. Macha se sorprende y le pregunta si eso es todo. Kuse se lo confirma. Entonces la peli castaña le pregunta a él si vio algo durante ese tiempo. Nuestro muchacho no niega ni afirma nada, lo que le da a entender a la peli castaña que sí. Por ello lo llama cochino y le empieza a regañar. Justo en eso le llama a celular a su madre, así que deja solo a nuestro protagonista. Cuando este regresa a la oficina del consejo guarda las vajillas, mientras ignora a Yuki. Esta última le dice que por fin se quedaron solos, pero Kuse la sigue ignorando y se despide diciendo que buscará al abuelo. La norteña lo detiene y le reclama por ignorarla. Le pregunta si acaso ha subido a su hermanita por estar cómodo con esta copa échanos en la mesa comienza a hacer berrinche exigiendo que la mime, pero Kuse justo recibe una llamada del abuelo, así que se despide. Al llegar a la entrada de la escuela se encuentra con un viejito calvito bastante elegante, y al ponerse los lentes termina por convertirse en todo mafioso. Mientras esperaban en el pasillo para su turno, el abuelo le pregunta por qué Otaro, y se casa tan ocupado como para venir a ver a sus profesores. Kuse le explica que se traslada a señal en embajada japonesa en Inglaterra, así que no es posible. Justo en eso salen Alia y su madre de hablar con el profesor. Cuando el abuelo ve al albino se queda boca abierto. Kuse se da cuenta, pero es demasiado tarde para detenerlo. Así vemos al viejo de rodillas, exclamando que es un milagro de la Europa del Este. Ante tal vergonzoso momento, Kuse se disculpa con Alia, y le explica que su abuelo está un poco obsesionado con Rusia. De repente la madre de Alia lo saluda y se presenta como Kamikuyo. Este le cuenta a Kuse que le ha hablado mucho de él, y que siempre que lo hace está resplandeciente. Kuse solo sonríe, pero al voltear a ver a su abuelo, este ya no está en su lugar, sino sujetando las manos de Alia, a quien le pregunta si quisiera unirse a la familia, casándose con su nieta más chica. Oír esto avergüenza a Kuse, quien le grita que se calle. Ya luego termina de hablar, y mientras Kuse y su abuelo esperan, la madre de Alia le pregunta a sus hijos si al final se casará con Kuse. La albina seria como de costumbre le pide que se calle. Por la tarde, Kuse y su abuelo salen a hablar con el profesor, pero al caminar por el pasillo se encuentran con su madre Yuki. Esta señora aparta la mirada, cosa que le trae un recuerdo a Kuse y le enfurece. Por otro lado, su abuelo actúa con normalidad y saluda cordialmente a su nuera. Cambiamos de panel. Vemos a un pequeño Kuse llegar a casa apresuradamente y presenta su examen con nota perfecta a su madre. Esta lo felicita, cosa que le da al pequeño Kuse. Luego vemos a este mismo tocarle el piano en una presentación, pero al mirar a su madre esta apartó la mirada. Al principio supuso que le hacía porque no estaba satisfecha, así que se esforzó todo lo necesario para sobresalir y hacerla feliz. Sin embargo, una tarde su madre se hartó y le pidió que parara, algo que lo marcó hasta el presente, pues vemos como Kuse despierta diciendo que le vinieron a la mente unos recuerdos horribles y que para colmo está resfriado. De repente alguien toca el timbre y así que va a abrir. Al hacerlo nota que Alia, confundido y le pregunta si acaso se lo comentó Yuki. La albina se lo confirma y menciona que ya le pidió que le trajera las medicinas porque estaba enfermo. Le pregunta si puede pasar, a lo que Kuse le dice que no hace falta, que basta con que le dé las medicinas. Alia insiste diciendo que Yuki le pidió que cuidara de él. Kuse no puede creer que su hermanita haya arrastrado a una chica inocente de su fantasía de otakus, pero hoy escucha como Alia dice en ruso que no era verdad, así que se disculpa con Yuki por acusarla. De este modo ambos ingresan y él les ofrece prepararle un platillo. Al usar la cocina en su prota, nota que se está usando la taza que le regaló, algo que le alegra. Al terminar de preparar el platillo se lo lleva a su cuarto. Cuando Kuse de primer bocado está que está rico. Mientras Kuse probaba
su comida y le pregunta por sus padres, a lo que nuestro muchacho contesta que sus padres están trabajando y que no hay madre. Al terminar de comer, Kuse le avisa que se irá a dormir, por lo que le aconseja que se vaya a casa. Alia se niega diciendo que estudiará en el salón y que mejor se preocupe por el mismo que está enfermo. Kuse le hace caso, así que se echa a dormir. Al despertar y ver que ya es de noche, supone que ella se fue a su casa. Sin embargo, al ir al salón se encuentra con este y con Ayano viéndose cara a cara. La calladita se acerca a él y apoyándose en él le pregunta si se encuentra bien. Por su parte, la vida notablemente celosa le pide que se aleje de él. Ayano se niega, argumentando que es parte del deber de una sirvienta. Ante esto, le reclama que yo solo sirviente de Yuki, pero Ayano contesta que su señora le ordenó que cuidara de él. Dicho esto, le aconseja que regrese a casa y le deje encargarse desde ahora. Además, le recuerda que tiene que hacer algo mañana, así que le pregunta si acaso no debería prepararse. Kuse pide saber de qué habla, pero Alia no le cuenta nada y simplemente acepta irse. Esto deja confundido a Kuse, quien luego de comer la comida que dejó preparada Alia y tomar la medicina para su resfriado se va a dormir. Al día siguiente despierta y encuentra yendo limpio en el salón. En eso mira la hora y se da cuenta que se le hizo tarde. La calladita le pide que se siente, le sirve su comida y entrega la medicina. Esto le parece extraño a Kuse, así que le pide a Ayano que le deje ver el paquete de la medicina. Sin otra opción, Ayano le hace caso. Entonces cuando Kuse ve el paquete, lee que esa medicina contiene algo que le da sueño. Le pregunta el motivo por el que no le besó si ya lo sabía. Ayano se disculpa diciendo que cometió un grave error al ofrecerle una medicina incompatible. Kuse no cree esto y le pregunta si fue Yuki quien le dijo a Alia que le trajera eso. Sin embargo, Ayano no responde. Con esto Kuse entiende todo, así que le dice que ir a la escuela, pero Ayano le avisa que ya es demasiado tarde. Nuestro muchacho se muestra desconcertado, pero en un cambio de plano lo vemos corriendo por el pasillo de la escuela. En eso escucha el alumno de Stri y la princesa Alia hace lo que pudo, pero Yuki está por encima. Al escuchar esto, Kuse se apresura al salón. Al llegar ve a Alia cabizbaja, así que le pregunta qué pasó. La Alvin empieza a decir que lo siente, que comete un error y que arruinó toda su ayuda. Le cuenta que empezó ayer por la mañana. Yuki le dijo que quería hablar con ella, así se nos muestra el recuerdo. En la oficina del consejo, Yuki le contó que Kuse estaba resfriado y como ella estaba ocupada con algo le pidió a la que vaya. Le entregó la receta con la medicina que Kuse siempre toma. Dejando esto de lado, le pregunta si querría aparecer como invitada en la emisión de mañana de la hora de almuerzo para hablar del último congreso escolar. Alia rechaza su invitación, alegando que no quería volver a sacar ese tema, pero Yuki insistió diciendo que si quería podía olvidar ese tema y hablar de otro. Siendo así, él aceptó, pero de la nada el semblante de Yuki cambió a un intimidante y le empieza a decir que es muy despreocupada, si acaso tenía intenciones de ganarle. Al mirar la sonrisa que puso le queda sorprendida. Yuki le pregunta si acaso no sentía el peligro de entrar a su territorio, pues de ser así realmente carecía de instinto de supervivencia. Antes de irse le dice que como era un blanco fácil, tenía que darle una advertencia. Alia le pregunta si lo de la emisión oculta algo más. Yuki la felicita por darse cuenta, entonces le resalta que la emisión va a ser justo cuando más chica está enfermo. Alia le cuestiona si acaso quiere aprovecharse de eso, cosa que Yuki confirma y le dice que quiere aprovechar para destruir su credibilidad, aunque le da la opción de pedirle ayuda si quiere, pero Alia se niega alegando que no hace falta, que no será una carga para él. Pero al final Yuki terminó yéndose, diciendo que le gustaría ver de lo que es capaz la princesa de hielo. De regreso al presente le asegura a Kuse que se preparó lo mejor que pudo. Sin embargo no pudo hacer nada, nuevamente nos muestra su recuerdo. Antes de iniciar la misión, Yuki se disculpó con ella diciendo que tuvo una mala actitud y que no quería perder su amistad. Alia aceptó su disculpa y esto alivió a Yuki, pero de pronto le contó algo, la razón por la que debió ser presidenta como sea. Le revela que antes tenía un hermano mayor, alguien con un talento mucho mayor al suyo, razón por la que sus padres y abuelos esperaban mucho de él. Sin embargo un día los dejó, así que ahora ya debía responder las esperas de su familia en lugar de su hermano y terminar lo que él empezó. Esta revelación dejó impactada a Alia, en eso la vecina que ya está por comenzar la misión, pero justo Yuki le pregunta el motivo por qué quiere presentar el consejo escolar. Alia estaba por contestar, no obstante no comienza la misión. De este modo Yuki presenta a ambas e inicia con un tema a tratar, pero Alia no podía concentrarse y todo fue de mal en peor. De regreso al presente le dice a Kuse que está furiosa con ella misma por alterarse con mucha facilidad y no puede recuperarse. Estaba por llorar, pero Kuse dando un par de aplausos la detiene y le recalca que se está comiendo la cabeza de mala manera. Le dice que Yuki la tiene controlada como quiere, ya que su objetivo no era protagonizar la misión de hoy, sino sacarla a sus casillas y dejarla por los suelos, cosa que por lo visto logró. Alia soltando un suspiro se le agradece, pero voltear a verlo nota que está sonriendo. Alia se lo hace saber, cosa que le causa gracia a Kuse y le dice que no sabe, pero esa situación le está dando escalofríos. Esta actitud tan varonil sonroja a Alia, y en el ruso le dice que esa mirada le queda muy bien y le gusta. Luego de esto, le viene a la imagina que no pudo responderle cuando le preguntó por qué quería ser presidenta, cosa que le frustra, ya que Yuki se presentará a las elecciones para ganar por su familia. En cambio, ella lo hace por interés propio. Kuse la motiva diciendo que levante la cabeza. Entiende que su motivo no son tan nobles como los de Yuki, pero que eso no importa, pues pudo ver lo cultivadora y trabajadora que es para el objetivo. Así que le dice que no agache la cabeza, porque sus encantos no tienen nada que envidiarle a los de Yuki. La albina viendo que le dijo todo eso de rodillas se ríe, y le dice que casi parecía que se le estaba declarando. Nuestro muchacho se avergüenza y jura que no lo volverá a hacer. Pese a esto, él le agradece, y le da la razón al decir que no tiene por qué compararse con Yuki, a pesar de que ella lo haga por el espíritu de su difunto hermano. Al escuchar esto, Kuse no puede creer que se nominete le ha dicho creer que está muerto. Intenta aclarar el malentendido, pero justo llega una nueva Taniyama. Nuestra peli castaño les pregunta qué quieren, a lo que Taniyama empieza a disculparse por el problema que les causó. No también lo hace y les pregunta si podrían perdonarlas. A él le aclara que ella solo quería una disculpa por esas afirmaciones tan hirientes, pero que no tiene nada que disculparse. La rubia asegura que sí, ya que después de todo pudo ser agente público. Taniyama por su parte les pregunta si acaso no habrá del Congreso para proteger su reputación. Alia se lo responde que no quería declararse vencedora, cuando en realidad no la venció. Taniyama comprende que es una persona muy orgullosa,
Taniyama. Pero como ella también lo es, piensa ir a decírselo por sí misma. Kuse la detiene y le dice que si quiere agradecérselo a Alia, lo haga de otro modo. Taniyama le pide que se explique, entonces Kuse lo hace. Al principio Taniyama se muestra reacia a aceptar, pero ante una breve insistencia por parte de Kuse termina aceptando. Siendo así, no también acepta apoyarlos. De este modo Kuse le asegura a la albina que ella no se tendrá que conformar con un empate, pues ahora con la ayuda de ambas podrán vencerla, o mejor dicho, destruirlas. Ahora los vemos practicando el discurso que le dirá en la ceremonia. Kuse la detiene y le resalta lo bien que lo ha hecho. Le garantiza que si lo dice de igual manera la ceremonia no tendrá problemas. Sin embargo, Alia se muestra algo preocupada. Nuestro muchacho se da cuenta, por lo que le recuerda que ya lo hizo una vez en el Congreso Estudiantil. Alia es consciente de esto, pero destaca que ya vez estaba centrada sus pensamientos. Además que mañana tendrá como más público. Kuse les da la razón, sin embargo le recalca que eso no cambiará nada, pues ella solo deberá centrarse en transmitir su mensaje. Aún así ella se muestra insegura y le pide que le cuente cómo hace para atraer la atención del público como aquella vez. Kuse responde que no sabe, pero gran parte de ello se debe a la experiencia. Al ver que Alia se molesta o se ríe, y le acepta contar el secreto para romper el hielo con el público. Mientras hablaban de estos que Yuki y ya no llegan al lugar, la norteña se acerca y le pregunta si están ensayando para el día de mañana. Kuse contesta que sí, y también le pregunta si ya terminaron con su trabajo. Yuki se lo confirma y con un tono burlesco le pregunta si le ocurre algo, pues lo ve con miedo. Por su parte Kuse le pregunta si está haciendo la tonta. Le avisa que se le está empezando a caer la careta y de paso le dice a Alia que es la verdadera Yuki. La norteña le pregunta si la albina ese caso la decepcionó. Alia niega esto y le dice que no tiene motivos para ello, ya que es natural que la gente actúe de forma distinta en situaciones distintas. A todo esto le pregunta si la venció cuando dijo que quería seguir siendo su amiga. Yuki lo reafirma, entonces Alia dice que da lo mismo, ya que al final le dio una oportunidad para aclarar su mente. Le recuerda la pregunta que le hizo sobre su motivo para presidir el consejo. Le asegura que mañana en la ceremonia le dará la respuesta. Yuki sonríe y le dice que su naturaleza tan franca le hace brillar, cosa que le hace ser alguien fascinante. Por su parte, Kuse le menciona la alegría que siente al ver que la amistad de ambas no se ha orinado por esto. Debido a la manera en que lo dice, Yuki le menciona que parece que en realidad hubiera afectado la amistad de ambos. En tono burlón, Kuse contesta que no es eso y que solo cree que ha tenido mucha clase. Yuki le pregunta si acaba enojado. Kuse responde que en absoluto. Después de todo, sabe que atacar el punto débil de su rival es la estrategia más obvia. Y si bien no termina de comprenderlo, lo considera algo así como que quiere acariciar la cabeza de su perro para atreverse a morderlo y dar una lección para que no vuelva a intentarlo más. Le pregunta si lo entiende y como si mordió más le había activado bien los dientes. Todo esto mientras pone un rostro lunático que intimida a Yuki. En medio de esta tensa conversación que hace que las chicas lleguen al lugar, el presidente propone que repasen las planes de mañana y elijan el orden de los discursos con un piedra, papel y tijera. De parte de Yuki dan luz verde, sin embargo Kuse se niega, argumentando que en este juego se lee demasiado la mente del rival. Yuki le da la razón, así que sugiere que lo hagan con una moneda al aire. Ambos hermanos aceptan, de este modo proponen elegir a alguien neutral, por lo que Macha se ofrece, siendo así Kuse reclama que si él le gana ellos empezarán. Sin embargo, si Yuki gana ella elegirá. Así Macha lanza la moneda, mientras gira en el aire, se pone a pensar en las dos posibles alternativas y cómo su hermano pudo haber previsto su futura respuesta, por lo que se muestra indecisa. Cuando Macha atrapa la moneda y le elige cara, no obstante sale cruz. De esta manera Yuki se obliga a elegir, continúa pensando en su elección. Al final, luego de meditarlo decide seguir su plan original y elegir empezar ella. Finalmente el presidente indica el orden de la ceremonia. Al día siguiente, en la ceremonia de clausura, luego de que varios alumnos sigan dado discurso, es el turno de los miembros del consejo escolar. Como primero va Kensaki y pasamos con Chiseki y luego con Macha. Según lo acordado, Yuki es la siguiente. Con una mirada llena de determinación va pasando hasta el estrado. Se presenta y empieza a mencionar que será una candidata a la presidencia. Continúa y gana su propuesta, así como se dedica a escuchar las opiniones del alumnado. Este discurso llama la atención de los estudiantes, quienes empiezan a murmurar. Ahora es el turno de Ayano. Esta se presenta y empieza a resaltar las cualidades de Yuki. Habiendo ambas terminado sus discursos, dejan la sala en un intenso bullicio. Ahora es el turno de una decidida. Toma su posición en el estrado, mientras escucha como algunos estudiantes afirman que no tienen nada que hacer. En eso empieza a hablar en ruso. Esto desconcierta al alumnado. Alia se detiene disculpando, se menciona que está tan nerviosa que se puso a hablar en ruso. Al hacer esto escucha como los alumnos se ríen, pensando que fue una broma. Ahí se nos muestra un recuerdo. Aquella vez que estuvo practicando con Kuse, este le aconsejó que si llegaban a empezar en segundo lugar, a hablar en ruso, ya que la gente estaría comentando los discursos de Yuki y Ayano. De regreso se presenta y empieza de nuevo. Menciona que también se presenta a la presidencia. Argumenta y dice propuesta para su mandato. Ante todo, sincera, le dice que le faltan muchas cosas, plenamente consciente de ello, pero siente que hay una cosa que puede decir con la cabeza bien alta, y es que se considera una persona que trabaja más que nadie. Siempre ha querido conseguir lo que quería creer su ideal, y es porque cree que no puede dormir en laureles, y deben mejorar y aspirar lo más alto. Y si bien su motivación le causó cierto malestar, haciéndole experimentar algunos sinsabores, aprendió de sus errores, y ayudó a su clase a ganar el premio a la mejor atracción el año pasado secundaria, pero aclara que no lo hizo sola. Admite que le falta muchas cosas para ser una buena presidenta, y recordando las palabras de aliento que le dijo Kuse, continúa diciendo que una sí está allí, hablando con todos ellos, con sus palabras salidas del corazón, y piensa resolver sus creencias paso a paso, ya que si no creyera que puede ser una buena presidenta, no se hubiese molestado en presentarse. Por esto mismo le pide que estén atentos a ella y lo que hará desde ese instante, afirmando así que se les da la fuerza para ser la presidenta que necesiten, que merecen y quieren. Y así finaliza su discurso. De repente el auditorio se llena de aplausos y Kuse la felicita por su trabajo. Ahora es el turno de Kuse. Nuestro muchacho bien confiado le dice que solo dirá ganar. Estando parado frente al alumnado, bromea sobre que en secundaria fue el vicepresidente Yuki y cómo era considerado la persona
que movió los hilos en las sombras. Al ganarse las burlas y la completa atención de los estudiantes, deja las bromas y comienza a sacar las cualidades de Alia. Menciona que su discurso le parece muy raro, pero al mismo tiempo cree que fue sincero y sentido. Afirma que él es una chica muy sincera, tanto acusó su idea de empezar su discurso en ruso. Alega que le eligió a ella en vez de a Yuki, porque la trajo hacia el lado suyo y quiso apoyarla. Por esto mismo les pide que hagan lo mismo, pero sabiendo que su opinión no será muy convincente, les cuenta que cuando Alia se la presidenta del consejo, Tayaka Taneyama y Nonuma Miyama se unirán al consejo. Esto desconcierta no solo a Yuki y a Yano, sino también a los alumnos. Gus admite que es para no creer el hecho de que los antiguos rivales del debate trabajarán juntos en el consejo, pero por esto mismo invita a pasar las susodichas. Todos quedan asombrados al ver que es cierto. Ahora con el grupo frente al público, Gus termina su discurso y les pide como última cosa que les den su apoyo para crear un nuevo tipo de consejo escolar. Al terminar la ceremonia, los chicos salen atrás del escenario. La albina agradece a las chicas por la ayuda, pero Taneyama dice tajantemente que ella no ayudará más a su campaña. Aile lo comprende y le menciona que hará todo lo posible para ganar su aprobación. Dicho esto, se despiden. Por otro lado, Yuki y Yano se encuentran viendo todo. Le dice a Sofía y la amiga que los se la jugaron y que solo por esta vez admitirá la derrota. Por la tarde, cuando él y Gus estaban saliendo, ven que la clasificación de los exámenes Gus no consigue su objetivo. Así que caminando por el pasillo le pregunta a la albina sobre la apuesta, pues se supone que debió hacer lo que le pida. Aile le contesta que ya se le ocurrirá algo. Ante esto, Gus le pregunta si no tenía algo ya en mente, pues en llamada le dio una pista en ruso. Aile aclara que se lo dijo lo primero que se le ocurrió. En eso dice en ruso que daba por hecho que le iba a ganar. Sintiéndose algo incómodo, Gus intenta recordar lo que había dicho en llamada. Así que al llegar a la casa Yoro le menciona que ahora, como el alumnado los ha reconocido como pareja para las elecciones, podría empezar a llamarlo por su nombre para demostrar que están unidos. La albina acepta diciendo que es una idea apropiada. De esta manera lo hacen, pero se sonrojan, aunque acuerdan que desde ahora lo llamará así. De esta manera los vemos saliendo de la escuela. De repente Gus se le detiene y le dice que aunque estén de vacaciones, deben prepararse para las elecciones, por lo que considera que deberían verse de vez en cuando. Alia se acerca y hablando en ruso le pide que la mire, para después finalizar esta historia diciendo: será un placer. Y fin. Aquí en pantalla te dejo este video recomendado. Recuerda estar suscrito, dejar tu like y compartir con tus amigos. Eso sería todo de mi parte. Cuídate, toma agua, báñate y nos vemos en un próximo video.